Buenas tardes, hoy es martes 24 de enero y se da inicio a la reunión de trabajo de la Junta Directiva de Salem Kaiser. Están todos los directores excepto la directora Hinojos Presi, que no está presente. Más temprano, a las 5:15, se llamó a la orden a la sesión ejecutiva de conformidad con ORS 192.662D para llevar a cabo las deliberaciones con las personas asignadas por el cuerpo gobernada para proseguir las negociaciones laborales. Ahora son las 6:08 p.m. y reanudamos la reunión para la sesión de trabajo, que es una sesión pública. Vamos a leer el reconocimiento a las tierras. Estamos reunidos hoy en la tierra de los Kalapuya, que están representados por las tribus confederadas de Grand Ronde y las tribus confederadas de Salem Kaiser, que son nativoamericanos presentes y futuros. Les invitamos a unirse a nosotros para honrar estas tierras ancestrales y celebrar la resiliencia y la fuerza de todos los pueblos nativoamericanos e indígenas. Ahora acompáñenme en el juramento de lealtad. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Esto nos lleva al punto C, modificaciones de la agenda. Creo que no hay ninguna modificación a nuestra agenda esta noche. A continuación, entonces, vamos a proseguir con nuestra sesión de trabajo. Lo que viene son los sistemas integrados de orientación. Le voy a ceder la palabra a la superintendenta Perry. Hola, buenas noches a todos. Entonces, hemos estado participando en este proceso de evaluación desde julio, si no me equivoco, y hemos conversado varias veces, pero hemos finalmente preparado un borrador inicial, no del presupuesto completo, pero de una orientación integrada. Lo que vamos a hacer es guiarlos en todo el proceso, decirles en dónde estamos, compartir con ustedes el feedback que hemos recibido y luego en febrero vamos a presentar la solicitud entera que después van a tener que aprobar en la segunda junta de febrero. El doctor West nos va a guiar en esta parte de la sesión de trabajo. Tienen las diapositivas en el paquete de documentos que recibieron, así lo pueden seguir. Y también me animé a revisar los resultados o la política de resultados que estén en línea con los resultados. Pero es solamente entonces, como decíamos, un borrador y después vamos a tener más debates y aprobarlo formalmente con el resto de la Junta. Con esto entonces le cedo la palabra a la doctora West, la directora de Iniciativas Estrategias. Gracias, superintendente Perry, presidenta Carson Cunningham, directores, un gusto verlos esta noche. Vamos a guiarlos en un proceso para que sepan qué hemos estado haciendo hasta ahora y después les voy a dar la oportunidad de hacer preguntas y de que tengan toda la información que necesitan hasta volver en febrero y presentar entonces el plan completo que va a incluir el presupuesto en detalle. Primero vamos a mirar un gráfico que ha sido desarrollado por el Departamento de Educación de Oregón. Este gráfico nos orientan los 6 programas diferentes que estamos integrando o alineando a través de este proceso. Estos programas son bien conocidos en todo el estado. High School Success es uno que ya conocemos, el de las cuentas de inversión de estudiantes es otro en el que hemos estado involucrados durante varios años. También tenemos el de Perkins, también Everyday Matters, que es una subvención que se concentra en la asistencia en todo el estado. Esta subvención, esta beca, también incluye otras
a través de nuestras ESDs, y luego tenemos los sistemas de intervención temprana y de mejora continua. Vamos a hablar un poco sobre esto esta noche. Van a notar que en este gráfico hay distintos elementos en común entre todos estos programas. Por ejemplo, la participación auténtica de las comunidades, asegurar que la equidad es el centro de nuestra toma de decisiones a través de un proceso de evaluación integral de las necesidades. Todos estos programas nos llevan a esos objetivos en común. ¿Puedo interrumpir un segundo? Creo que la pantalla puede que está congelada y no estamos viendo todas las diapositivas. Disculpas. Pensé que estábamos estancados porque hemos tenido ese problema toda la semana. Entonces, todas estas metas nos llevan a objetivos en común que se centran en la educación, en la igualdad, en participar con la comunidad y fortalecer nuestros sistemas. Esa es nuestra intención, integrar todos estos programas diferentes, y es una muy buena actividad para nosotros. Van a ver a lo largo de la presentación que para nosotros es importante pensar con profundidad en cómo educamos a los niños en el distrito. En la próxima diapositiva van a ver que estamos en el medio de un ciclo de mejora continua que va a continuar durante la próxima década, por lo menos. La manera en la que se configura este ciclo es preparar un plan de 4 años que vamos ejecutando en ciclos de a 2 años. Entonces, cuando presentemos esto al Departamento de Educación de Oregón, vamos a presentar un presupuesto de 2 años. Se espera que vamos a seguir un proceso de revisión continua, de monitoreo y de ajustes. Y después, en otros 2 años, vamos a presentar un nuevo presupuesto para poder cumplir con esas metas de 4 años. ¿Cómo entonces llevamos adelante este proceso? Lo que hicimos fue identificar los grupos focales con los que nos queríamos involucrar. Después de identificar esos grupos focales, teníamos que determinar cómo iba a darse esa participación, qué protocolo íbamos a seguir, qué preguntas íbamos a hacer, si nos íbamos a reunir en persona o virtualmente. Todas estas preguntas teníamos que respondernos antes de seguir avanzando. Entonces facilitamos estos grupos focales y recibimos una enorme cantidad de retroalimentación. De manera similar que a la fuerza de tareas CIA, con la que muchos de ustedes estarán familiarizados antes de la pandemia, mucha de la información que recabamos fue cualitativa. Escuchamos distintas historias, escuchamos las familias, lo que valoraban y lo que querían de sus estudiantes. No recopilamos mucha información cualitativa. En otras palabras, no estábamos recopilando datos estadísticos o números o métricas. Dado la información que recabamos era cualitativa, participamos con el ESD para apoyarnos en nuestro análisis. Compartimos toda la información con el ESD y ellos atravesaron un proceso en donde analizaron esos datos cualitativos con distintos temas, los organizaron en temas y atravesaron un proceso interno para asegurarse de que lo que compartieran fuera confiable, es decir, atravesaron un proceso de confiabilización. Para los investigadores como nosotros, eso significa que el ESD verifica su propia evaluación sobre los temas que surgían para asegurarse de que todo sea coherente y que lo que estuviéramos utilizando pueda ser válido y confiable para la estrategia de participación en la que nos involucramos. Cuando fuimos frente a los diferentes grupos focales en nuestras comunidades, lo que hicimos fue plantear un plan estratégico y también les brindamos los datos longitudinales a cada grupo focal en los últimos 5 años, con un asterisco, obviamente, por el tema de la COVID, pero que se habló muchas veces en la sala. Nosotros le pedimos a los grupos focales que interactuaran con estas preguntas que ven aquí. No se les preguntó a todos los grupos focales todas las preguntas. Nosotros adaptamos un poco las preguntas dependiendo de qué grupo era. Por ejemplo, cuando
nos reunimos con las familias, los que tenían estudiantes que califican para servicios de educación para migrantes, pusimos estas dos juntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos, barreras y obstáculos que ven que los estudiantes se enfrentan en el sistema educativo? Nosotros queremos que estas preguntas sean lo más adaptables a la experiencia de los grupos. Entonces, ¿cuáles fueron los grupos focales que participaron? Lo ven en esta diapositiva. Tenemos diferentes categorías de este catálogo general de grupos focales, pero también después teníamos categorías muy específicas. Nosotros nos involucramos mucho con los estudiantes que carecen de hogar, por ejemplo, ven los de McKinney-Vento. También nos involucramos con aquellos que son de la comunidad LGBTQ+, y también con los adultos o miembros del staff de la comunidad. También fuimos con los diferentes proveedores de servicios para entender cuáles eran sus experiencias con nuestros sistemas y aprender sobre los diferentes asociados de la comunidad para poder preparar de mejor manera a los estudiantes. Nosotros también nos reunimos con Salem for Refugees, para refugiados, y hablamos con familias que han recientemente llegado aquí como refugiados. Nosotros profundizamos en diferentes poblaciones específicas para aprender su experiencia en nuestro sistema. Y esto es lo que aprendimos a través de estas participaciones. Estos fueron los temas que surgieron. Hay algunas cosas que nuestras comunidades y las partes interesadas nos dijeron que hacemos muy bien. Las ven aquí en pantalla, pero para resaltar algunas, nosotros escuchamos que prestamos mucha atención a los sentidos de pertenencia, y en la comunidad, los familiares y los estudiantes lo aprecian. Nosotros tenemos también planes de estudio de calidad que se valoran. También tenemos la conciencia cultural e inclusión, también el liderazgo de calidad que fue destacado, y nuestro enfoque basado en los datos para ser base de nuestro proceso de toma de decisiones. Hay algo que surgió una y otra vez que lo quiero resaltar, es que la comunidad y los estudiantes y las familias nos dijeron que valoran cómo nos enfocamos en la voz y en escuchar la voz de los estudiantes. Planificamos seguir así también. Nosotros aprendimos que hay algunas cosas que podemos mejorar, que es esta siguiente lista. Quiero resaltar que en esta lista que ven frente a ustedes, en términos de mejoras, algunos de estos ítems tienen asteriscos. Estos ítems con asteriscos están en ambas listas, y esto es importante para nosotros como foco de nuestra atención, porque una de las cosas que podemos deducir es que la experiencia de nuestros estudiantes a lo largo del sistema no es congruente o consistente. Si algunos de nuestra comunidad nos dicen que estas son nuestras fortalezas, pero también escuchamos que son oportunidades, sabemos que tenemos algo de trabajo que hacer en nuestro sistema, los estudiantes tienen una experiencia común independientemente de cuál entorno están ubicados. Entonces utilizamos esa información para desarrollar nuestro plan, y vamos a adentrarnos en esto en unos minutos, pero no nos detuvimos allí con estas participaciones en los grupos focales. Lo que hicimos con nuestra información fue tomarla y desarrollar lo que llamamos serie de acciones o teorías de acción en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, parte del proceso de esta interacción y aprender es escuchar profundamente lo que la comunidad quiere que aprendamos o mejoramos. Entonces, voy a destacar algunos. Si nosotros queremos generar estas habilidades o generar mayores oportunidades, desarrollamos una comprensión común y un conjunto de habilidades para el porqué, el qué, el cómo, vamos a generar mejores líderes. Entonces, yo quiero destacar lo que parece un poco como una contradicción en lo que están escuchando aquí, no lo es. Y les voy a explicar por qué. Nosotros sabemos que tenemos algunas incongruencias en nuestro sistema porque escuchamos que algunas cosas son consideradas fortalezas y oportunidades, pero también la comunidad nos dijo que quieren que el entorno escolar coincida con la población y que los líderes escolares sepan lo que es adecuado para los estudiantes en ese entorno, y quizás no sea
lo mismo que una escuela a 5 millas de distancia. Quizás tengan que hacer algo diferente. Entonces, pareciera que estamos hablando para ambos lados ahora o con incongruencias, pero les pido que esperen un poco a medida que avanzamos en este plan, porque tenemos que satisfacer ambas necesidades. Tenemos que tener una experiencia en común en todas las escuelas, pero también tenemos que tener en cuenta que las poblaciones estudiantiles no son o no requieren quizás lo mismo en cada una de las escuelas. Entonces, estas teorías de acción lo que van a hacer es generar la base de información para el siguiente nivel de trabajo. Y esto es lo que queremos que ocurra con los educadores, es decir, queremos profundizar y interactuar con quienes hacen los trabajos o son quienes trabajan a nivel comunitario escolar, y los educadores nos dijeron que esto es lo que les gusta en el sentido en el que nos movemos. Ellos nos dijeron que les gustan las oportunidades para crear conexiones entre compañeros y adultos, y también la participación de la comunidad para apoyar la asistencia. Les gusta centrarse en el multilingüismo y en el multiculturalismo y en transiciones progresivas, y también centrarse en los estudiantes aprendices de inglés. Esto es muy importante para ellos y les gusta. También nos dijeron que hay cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, en la distribución de recursos basada en la equidad como la perspectiva. También en más participación y aprendizaje para los padres de familia. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es muy importante para nosotros. En nuestras sesiones de interacción escuchamos de varias familias que quieren brindarle apoyo a los estudiantes y tienen que aprender cómo hacerlo. Entonces, uno de los aprendizajes clave es que a medida que generemos el plan o el boceto del plan integrado, tenemos que incorporar maneras en las cuales podamos participar con las familias y las comunidades y explicarles cómo pueden brindar el mejor apoyo para los estudiantes. Esto va a surgir en nuestro plan. Y también aprendimos que podemos mejorar la reducción del tamaño de clase, mejoras en el MTSS, y también en enfocarnos en balancear y equilibrar los esfuerzos proactivos, además de los esfuerzos reactivos, para no tener que reaccionar tanto. También interactuamos con el personal en todo el sistema y les preguntamos qué es lo que podemos hacer para aliviar sus tareas y que va a generar más lugar para los colegas que hacen el trabajo directo con los estudiantes. Y estas son algunas cuestiones que surgieron en esta interacción. Tenemos que tener un plan de estudio actualizado, también generar cuestiones que estén basadas en la evidencia y que sean culturalmente relevantes. Tenemos que enfocarnos en el aprendizaje profesional, sobre las estrategias de enseñanza, tenemos que ser flexibles con el uso de tiempo de instrucción y con los estudiantes, tenemos que mejorar la facultad escolar y docente, es decir, brindarles cierta autonomía a nivel de la escuela, a nivel de las comunidades, porque ellos saben lo que más necesitan. También rendición de cuenta en todos los niveles o responsabilidad, más tiempo de planificación y clases con menor cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Nosotros vamos a hacer un par de cosas. Vamos a generar una narrativa que es parte del plan, es sobre las preguntas que se genera desde, bueno, los asesores estudiantiles conocen esto, son preguntas que el distrito necesita responder. Por ejemplo, cómo nosotros prestamos atención a la inclusión, a la equidad, a involucrar a la comunidad, cómo planificamos el futuro. Esto es parte del proceso. La otra parte que también vamos a analizar incluye identificar resultados que están vinculados con los datos. Esto son objetivos a 4 años. También estrategias para lograr resultados y las actividades que financiaremos con cada una de estas subvenciones para alcanzar las estrategias. Aquí tenemos el primer resultado. El resultado A tiene que ver con el sentido de pertenencia. Tenemos 6 de estos resultados que vamos a mencionar. No voy a leer toda la diapositiva, pero quiero sí explicar un poco por qué este es uno de los resultados que hemos seleccionado. Van a ver que en negrita tenemos esta declaración de resultado, y este objetivo es bastante agresivo y directo. Nosotros queremos
que se vaya del 62% de calificación de favorabilidad al 90% y al nivel secundario de un 33% a un 70%. Y vamos a hacerlo financiándonos con el SPS. Este resultado, esta declaración de resultados fue desarrollado en colaboración con diferentes líderes de todo el distrito, utilizando la retroalimentación que recibimos en todos estos procesos de interacción. Y como les dije, también con otras actividades con los educadores y otras personas en el distrito. Creemos que este es el sentido adecuado en el cual tenemos que avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Empezamos con esto porque sabemos que los estudiantes que se sienten seguros y acogidos en su entorno escolar y que tienen acceso a los recursos que necesitan para que se satisfagan sus necesidades básicas, aprenden mejor. Entonces, si podemos generar este sentido de pertenencia en nuestras escuelas, para que sientan que uno se preocupa por satisfacer sus necesidades básicas, va a mejorar en la educación. Para lograr esto hemos identificado 6 estrategias diferentes. Para orientarlos sobre cómo esto funciona, bueno, tenemos resultados y estrategias para alcanzar este resultado. Y lo que van a ver en febrero, las actividades de febrero, está relacionado con estas estrategias. También tenemos otra estrategia que tiene un amplio espectro de diferentes iniciativas en todo el distrito. Algunas son nuevas para nosotros y otras son una continuación de cosas que ya veníamos haciendo. Por ejemplo, en una continuación de lo que ya estamos haciendo, nosotros sabemos que los niños están conectados con, los que están conectados con la escuela tienen un mayor sentido de pertenencia y se sienten más bienvenidos en este entorno. Cuando decimos que participan es porque hacen alguna actividad como deportiva, son parte de un club, siente que tiene alguna conexión con algún adulto en la escuela. Entonces queremos seguir respaldando esta estrategia porque sabemos que es eficaz en el entorno escolar. Otra de las cosas que van a ver aquí, que es un poco diferente y es algo que, bueno, no hemos enfatizado a nivel organizacional, es que, por ejemplo, en el A3 nosotros queremos que los equipos tengan, los equipos de equidad basados en la escuela puedan planificar y mejorar el sentido de pertenencia. Para poder elevarlo, entonces volvemos a la facultad de la escuela. Nosotros creemos que estos equipos saben lo que es mejor para ese entorno escolar. Lo último que voy a destacar sobre esta partícula diapositiva es que van a notar que en cada una de las declaraciones de resultado y estrategias asociadas va a haber una estrategia de rendición de cuentas o responsabilidad asociado con cada uno de ellos. En esta en particular, del sentido de pertenencia, tenemos A6, ahí dice la rendición de cuentas. El motivo por el cual agregamos esta estrategia de rendición de cuentas a cada resultado es porque creemos que tenemos que monitorear, evaluar y ajustar a medida que atravesamos este proceso. Tenemos que ser responsables y rendir cuentas de hacer lo que decimos que vamos a hacer y medir el avance y el progreso sobre estos objetivos de manera regular. Si no, no vamos a poder hacer el rastreo. Ahora quiero ver estos diferentes resultados. Quizá yo quería preguntar si hay alguna pregunta sobre el formato antes de seguir con cada uno de los resultados. Hacer una pausa y ver si hay alguna pregunta. Hace unos momentos mencionabas algo sobre la rendición de cuentas. ¿Podrías repasarlo un poco más para ver cómo es? ¿Significa tal vez despedir personas? O sea, tal vez eso sea extremo, pero me da curiosidad. Sí, es una muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos incluido en nuestras estrategias de rendición de cuentas. Una es, tenemos un sistema para monitorearnos a nosotros mismos. Podemos recabar datos en torno a lo que esto significa y si no, lo tenemos que construir. Y una vez que tengamos este sistema, es un sistema efectivo, estamos haciendo lo necesario para que estos datos sean información y poder tomar buenas decisiones. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, y lo van a ver en todas las estrategias de rendición de cuentas, es que sabemos que tenemos que hacer algunos cambios en el sistema de evaluación que existe para los líderes en todo el distrito, porque si les pedimos que hagan todas estas cosas, deberíamos
poder proporcionar un feedback, una retroalimentación de líderes sobre cómo les está yendo. Entonces tenemos que examinar la estructura actual y ver si funciona. Otro ejemplo es, una vez que incluimos estas estrategias de rendición de cuentas, el mecanismo para asegurar que estamos realmente proporcionando un aprendizaje profesional, porque lo que sucede con frecuencia en la educación es que decimos que vamos a hacer algo, se lo presentamos a las personas y no proporcionamos el aprendizaje, la retroalimentación continua, las oportunidades de práctica. Entonces, hemos incluido en la estrategia de rendición de cuentas estos mecanismos para asegurar que lo estamos haciendo. ¿Esto responde a la pregunta? Sí. Para ahondar un poco más en eso, entonces hay métricas, estándares que se desarrollan para esto, para esta evaluación de rendición de cuentas. ¿Es así? Correcto. Gracias. Y doctora West, cuando estamos haciendo este rastreo, si a medio camino descubrimos que no estamos tomando el camino indicado o que la política del distrito no está contribuyendo a este sentimiento de pertenencia en crecimiento, ¿vamos a llevar a hacer cambios en las políticas o cuando nos demos cuenta de que no estamos haciendo lo indicado, que no está funcionando? ¿Va a haber una medida para corregir ese curso? Sí, ese es el plan. Volviendo a la segunda diapositiva que vimos al comienzo de esta presentación, tenemos un ciclo de planificación de 4 años. Cada 2 años volvemos a presentar el presupuesto y nuestro plan al Departamento de Educación de Oregon. Hay un equilibrio allí, director Chandragiri, y necesitamos permitir o dejar que pase el suficiente tiempo para ver que la implementación está desarrollándose adecuadamente para poder recopilar todos los datos. Entonces no podemos hacer la corrección del curso demasiado temprano, pero también tenemos que estar abiertos a ajustes si lo que estamos haciendo no está funcionando. Eso es parte del proceso de recopilación de datos y de evaluación. ¿Puedo hacer una pregunta de seguimiento? Entonces, al desarrollar estas métricas, la comunidad local va a participar en el desarrollo de estas medidas que culturalmente deberían tener sentido, porque a veces podemos utilizar una medición en particular, pero a una comunidad en particular tal vez no le implique un sentimiento, una sensación de pertenencia, tal vez no van a saber lo que significa. Entonces la comunidad local, en la escuela o en la región, va a estar participando de ese desarrollo. Bueno, voy a responder eso. La métrica de sensación de pertenencia tiene que ver con el panorama. Entonces, lo que pensamos es que las escuelas tienen que tener un sentido de agencia sobre esos datos. Entonces, los estudiantes en McKay y la cultura que representan son diferentes de la población estudiantil en South y sus culturas. Entonces, depende de cada escuela cómo se monitorea el plan. Y en segundo lugar, lo que decía el director Salazar, es la evaluación administrativa. Esto está regido por un conjunto de estándares que debemos utilizar, y a eso se refería. Y las familias van a poder participar en el desarrollo, al menos para tratar de entender los datos y ver si son relevantes para esa familia, especialmente en algunas comunidades. Esto tendría que incluir a padres y familias, no solamente a los estudiantes. Voy a tomar esa pregunta a ver si se acerca a lo que yo creo que usted está preguntando. Lo que tenemos que hacer, porque es lo indicado, lo correcto y también es parte del proceso que está establecido por el Departamento de Educación, es prontamente hacer que participen las familias. Entonces, al implementar las estrategias y actividades que van a ver a continuación, vamos a estar involucrándonos con la comunidad, vamos a estar diciendo lo que estamos haciendo, este es el grado de efectividad, y vamos a continuamente recopilar la retroalimentación de las familias, ya sea que esté funcionando o no. Como escuchamos o a medida que escuchamos de las comunidades, vamos a ir ajustando lo que hacemos si hay algo que no está funcionando. Eso responde la pregunta, director Chandragiri, es un buen comienzo.
Algo que quiero decir es que estos resultados están basados en las sesiones de participación que nosotros celebramos. Cuando celebramos la sesión, y sé que estuvieron allí, escuchamos sensación de pertenencia. Entonces, los resultados iniciales están basados en esta participación, factores clave, otras familias, y al hablar con todos hemos cubierto distintos grupos y eso es un paso muy importante, la participación inicial. Lo que estoy tratando de entender es si la familia se va a sentar con el distrito, con la escuela o el personal de la escuela como parte del equipo director Shenra Kiri. Eso es lo que han hecho. Se sentaron con todos los grupos y las entidades de las que hablaba la doctora West al comienzo, con todos los grupos focales. Se hicieron estas preguntas y luego se desarrolló a partir de esa información los objetivos para alcanzar estos resultados y establecer la meta del 62% al 90% para la escuela inicial y el 33% al 70% para la escuela media. Entonces creo que la respuesta es no. No hay otro grupo que se reúna para fijar nuevos objetivos o objetivos diferentes más allá de estos. Esa no es mi pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es el monitoreo de estos datos regularmente va a incluir a las familias y el personal de las escuelas en cada paso de esa revisión, porque todos estos datos o este equipo de datos debería consistir de las familias sentados con ellos, ¿no? Especialmente los que vengan de una cultura en particular. Por ejemplo, la comunidad de McKay se tendría que involucrar con la local para que en una base continua esto se revise. Esa era mi pregunta. Bueno, ahora entiendo. Gracias. Algunas cuestiones que están incluidas en estos procesos son las siguientes. Esperamos que todo esté vinculado con un monitoreo regular. Esto está muy conectado con los indicadores clave de desempeño. Lo vamos a presentar regularmente para su revisión. Los líderes de la escuela, y esto lo sé porque estuve hablando con el doctorado Sinata, nuestros líderes entonces se han involucrado con las familias locales regularmente y a través de ese proceso escuchan cómo las familias, los estudiantes están experimentando su tiempo en la escuela y saben o nos comunican qué significa la información para ellos. Es un proceso iterativo que estamos regularmente revisando y estamos tratando de refinar, de pulir para mejorar. Creo que eso es a lo que usted se refiere y eso es lo que estamos nosotros ya implementando en nuestros sistemas. Gracias, eso es lo que yo quería, que las comunidades locales tengan voz y voto de una manera auténtica. Nuestros líderes escolares son muy idóneos para que participen las comunidades locales. Una pregunta, cuando hablaban de la rendición de cuentas, doctora West, mencionó proporcionar oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional. Y no pude dejar de pensar lo que escuché de parte del personal en lo que se refiere al aprendizaje profesional, oportunidades de educación continua. El distrito está pensando en lo que implica sacarle del plato a un miembro del personal si es que se lo quita de una responsabilidad, después tienen más rendición de cuentas o responsabilidad en un salón de clases en particular. Sí, sabemos que tenemos que concentrarnos en algunas cuestiones para que las hagan bien y eso implica decirle que no a otras. Y hemos estado implementando estos ajustes regularmente a lo largo de los últimos años. De hecho, este año escolar hemos realizado algunos ajustes para nuestro inicio del miércoles para que los educadores tengan un poco más de tiempo para implementar el plan y para hacer algunas de las cosas que ya dedicaron tiempo en aprender a través de estas actividades de aprendizaje profesional. Entonces, tenemos mucha conciencia de este equilibrio. Y es un equilibrio bastante complicado porque tenemos que aprender
y desarrollar todos los planes para que todo salga mejor. Pero después tenemos que implementar, reunir la retroalimentación y luego colectivamente desarrollar algo que tenga sentido para apoyar a los estudiantes. Gracias. Y una última pregunta. En la misma lista de lo que habíamos escuchado de parte del personal, aludimos al tema de la agencia entre la escuela y el maestro o la maestra. ¿De dónde surge esto y cómo visualizamos actualmente esta puesta en práctica? Bueno, voy a aclarar la pregunta para asegurarme de que entendí. Lo que estás preguntando es ¿de dónde viene ese deseo, ese anhelo de un sentido de agencia más pronunciado? Es una pregunta fantástica. Lo que pensamos al comienzo de la pandemia es que todos los distritos del Estado y de la Nación tenían que hacerlo, es centralizar la toma de decisiones. Teníamos que tener mucho cuidado sobre cómo establecer políticas de aprendizaje en línea, cómo teníamos que volver a traer a los estudiantes a un espacio físico, mantener los protocolos de sanidad y seguridad adecuados. Esta ha sido nuestra experiencia durante los últimos años y lo ha sido en el mundo de la educación. Lo que escuchamos de parte de los educadores, y creemos que tienen razón en plantearlo, es que no necesitamos ya ese nivel de control. Fue el adecuado para los tiempos que vivíamos en ese entonces. Ahora podemos llevar ese control de regreso al nivel de las escuelas. Tenemos educadores, líderes de escuelas que trabajan directamente con los estudiantes y ellos saben bien qué necesita un estudiante de tercer grado o de noveno grado y lo que necesitan los estudiantes de álgebra o en su salón de clase. Hay un equilibrio que tenemos que alcanzar en este sentido y creemos que así debiera ser. Sí, tenemos algunos ejemplos, pero sí, estos son antecedentes que son muy adecuados. Es decir, volver a reunirse los maestros. Eso nos da un punto realmente útil, ¿no? Cuando los maestros trabajan en equipo. Esa es una parte muy importante, pero tenemos que tener un protocolo muy prescriptivo en este sentido. Probablemente no. ¿Cómo podemos permitir que el tiempo de los maestros se lleve a cabo en un equipo sin el grado de prescripción? Por ejemplo, con la lectura éramos muy estrictos respecto de una serie de instrucciones de fonética, por ejemplo, o fónicas, y a medida que avanzamos nos dimos cuenta de que los estudiantes de tercer grado se habían perdido muchos contenidos durante la pandemia y los maestros estaban confundidos respecto de cómo establecer estos protocolos porque habíamos sido muy estrictos. Entonces ahora estamos tratando de empoderar a los educadores para tener un plan de estudio sólido, con un desarrollo profesional adecuado, y sabemos que esto está basado en los estudiantes, en los niños, así que a veces esa rigidez va a tener que ajustarse en base a los ejemplos que tenemos. Una pregunta rápida que tengo y que me da curiosidad era la que describía cómo era el plan en 2018 y después cómo es que se puede enviar un correo electrónico respecto de la integración. Bueno, tenemos planes estratégicos que están ahí en la pared, que están dispuestos en las paredes, pero hay otros documentos en los que se basan estos gráficos y son similares a los que veníamos mencionando. Ahí identificamos algunas actividades donde podemos desarrollar sistemas basados en los datos. Eso lo van a ver incluido en nuestro plan estratégico. Los planes que tenemos no llegan a tal profundidad y tampoco se vinculan directamente con los resultados en distintas medidas
o KPIs o indicadores clave de desempeño. ¿Se responde a tu pregunta? Sí. Just one other thing I want. Bueno, disculpe, director Chandragiri, algo que quiero agregar es que no entendí su pregunta antes. Bueno, cuando hablamos de esto, me olvidé, nosotros tenemos acceso a los datos de panorama específicos de cada escuela a través del tablero, porque como junta que monitorea podríamos mirar y controlar y ver, bueno, aún aunque no lo hagamos, el distrito sí lo hace y quizás eso puede ayudar a ajustar, porque si nosotros vemos que uno de los puntajes no está cerca del 99 para 2027, podríamos tener otra nueva estrategia. Creo que eso es un muy buen punto, Presidenta, porque creo que sí, se puede ayudar y en algunas culturas hay padres involucrados, en otras quizás hay más autonomía de los niños, o también, bueno, hay diferentes formas de centrarse en la educación, así que los padres pueden sentir que podrían participar, entender, formar parte, para que puedan ayudarnos en este sentido de pertenencia y podría mejorar las métricas. Sí, muchas gracias por esto. Bueno, como recordatorio, Panorama es una encuesta que se hace 2 veces por año, así que quizás no es algo que genere un monitoreo mensual, no nos va a dar esta información regularmente. No tenemos un tablero ahora, pero lo que sí hacemos es tener los datos en el paquete de datos para la Junta Escolar. Entonces, hace un tiempo, lo que tenemos que hacer con cada uno de estos resultados es atravesar un proceso interno, preguntarnos cómo estamos monitoreando y si el monitoreo funciona. Y si la respuesta es no, tenemos que encontrar otra forma de hacerlo. ¿Responde la pregunta? Sí, gracias, es muy útil. Para mí, a medida que avancemos con los años del plan, tendríamos que ver cada una de las zonas y ver a nivel escuela para ver si hay diferencias en la mejoría del sentido de pertenencia, comparando entre escuelas, pero creo que vamos a llegar a ese punto más adelante. Bueno, en línea con esto, bueno, sé que quizás tenemos que esperar un tiempo, pero ¿cuál es el nivel de detalle? Creo que yo lo sé, pero quiero asegurarme. Bueno, sí, los maestros pueden ver una respuesta acumulada, agregada a nivel de salón de clase y escuela. Y esta encuesta de panorama nos da algunas herramientas basadas en los resultados individuales de cada escuela que pueden ser utilizados para brindar respaldo a las poblaciones dentro de la escuela. Y dentro de esta información vemos todo eso más lo que es las tendencias de poblaciones dentro de determinada escuela, así que se hace ese monitoreo de manera regular y solo hacemos esta encuesta 2 veces por año. Entonces es muy importante hacer el seguimiento para nosotros, pero no es lo suficientemente específica como para verlo mes a mes. Doctor West, pregunta, disculpe, Jane. ¿Esto también se puede generar para la participación del staff, del personal? ¿Esto va a estar dentro del resultado A, como niños y staff o personal? Es una muy buena pregunta, pero no incluimos al personal en el resultado A, pero lo podemos considerar a medida que avanzamos y refinamos los resultados y las estrategias. Muchas gracias por la sugerencia. Bien, bueno, ya creo que lo detuvimos lo suficiente, ¿no? Bueno, no me detuvieron, creo que son preguntas muy importantes y tenemos que analizarlas y abordarlas. Bueno, como les dije, volviendo a los resultados, tenemos que ver estos 5 adicionales. No vamos a leer todas las diapositivas porque ustedes pueden leer por sí mismos, pero sí quiero contarles un poco por qué elegimos cada uno de estos resultados y responder las preguntas que tengan sobre las estrategias. Van a ver que el resultado B tiene que ver con la asistencia. Si los estudiantes no participan en su educación, si no están en la escuela, si no
exigen en línea, los programas en línea, es muy difícil que aprendan. Entonces, nosotros necesitamos que vengan a la escuela, por eso este es el segundo resultado de enfoque, y las estrategias que ven aquí creemos que nos van a ayudar a mejorar la tasa de asistencia. La que quiero resaltar es la B2. La B2 nos va a hacer involucrarnos con los aliados comunitarios dentro de Salem Kaiser para poder respaldar la asistencia a las escuelas. Les voy a dar algunos ejemplos de este punto. Tenemos algunos estudiantes que no asisten a la escuela, pero que quizás estén en algún centro de recreación local, un rec center. Si tenemos a alguien que los ayude allí a volver a la escuela, bueno, nosotros podemos trabajar con nuestros aliados de la comunidad para que nos puedan ayudar en este proceso. En las iglesias locales, en sinagogas. Contamos con líderes que trabajen directamente con los jóvenes y les hablen sobre la relevancia de la escuela. Nosotros podemos participar con la comunidad y pedirles que sean aliados en este trabajo para que los estudiantes que quizás asisten allí de manera regular puedan aprender lo que los ayude a graduarse y pasar a las aspiraciones que tengan de por vida. Después, bueno, yo quiero hacer una pregunta respecto al acrónimo TAP. Gracias por la pregunta. Este acrónimo es un programa de asistencia tribal. Esto es nuevo, es un programa piloto. Nosotros en este momento somos el distrito más grande que trabaja de manera directa con el Departamento de Educación de Oregon, y nosotros destacamos que los estudiantes que se identifican como nativos americanos o nativos de Alaska tienen la tasa de asistencia más baja. Entonces creemos que si nosotros nos enfocamos y respaldamos la posición que está financiada por ODE, podemos mejorar los resultados. Algo que van a ver en todos estos resultados y en estrategias es que sabemos a través de décadas de investigación que si podemos elevar los resultados para determinado grupo focal, lo hacemos para todo el sistema a través de esa iniciativa, a través de lo que aprendemos y a través de la aplicación de la estrategia en todo el sistema. Es uno de los motivos por el cual van a haber grupos focales específicos identificados en estos resultados y estrategias. Adelante. Bueno, entre estas estrategias existe la posibilidad de celebrar contratos con algunas organizaciones de base comunitaria para que trabajen directamente con los padres, para poder incrementar la asistencia, hacer como una academia padre a padre. Estos contratistas quizás pueden ser entidades que creo que ayudarían a incrementar la asistencia, porque en los diferentes grupos demográficos la asistencia es un desafío, incluidos los de Micronesia, que ha habido una reducción en la asistencia, en particular luego de la pandemia. Es una gran pregunta. Nosotros hemos hecho esto en los últimos años y esta estrategia de trabajar directamente con la CBO, con las organizaciones de base comunitaria, ha sido muy fructífera y creo que vamos a continuar haciéndolo en los lugares que tengan lógica, pero tenemos algunas relaciones de larga data con algunas organizaciones comunitarias que han estado haciendo esto antes de la pandemia y tienen grandes programas y han lanzado algunos este año. Tenemos el Salem Kaiser Coalition for Equality, Leyendo Avanzamos, que es un programa que se ha llevado a diferentes escuelas primarias, lo han hecho durante varios años y es un programa directo para los padres, es muy eficaz y vamos a continuar respaldándolo en la medida que sea posible. Algo también para destacar es la cantidad de... En ESER tenemos muchas estrategias y tenemos que entender que esto no es nueva financiación, estamos planificando de manera diferente. Así que no es que no podamos, pero tenemos que trabajar con estas organizaciones de base comunitaria cuando no tengamos más esta financiación de ESER. ¿Esto va a estar también en una relación contractual o va a ser hablar con los aliados? ¿Va a dedicarse a alguna parte del presupuesto para esto? Estamos aún trabajando para el presupuesto de todas estas estrategias, así que no lo hemos determinado aún. Bien, es
Superintendente Brennan. Yo tengo una pregunta respecto a la asistencia. ¿Estamos hablando de las faltas o también, por ejemplo, los días por enfermedad? Bueno, es una muy buena pregunta. En principio, para los estudiantes que no tienen una justificación de inasistencia. Aparece el caso cuando hablamos de skipping school o de las faltas por no asistir directamente, creemos que son tasas muy altas, es una inasistencia crónica y eso es a lo que apuntamos con estas estrategias. ¿Responde la pregunta? Directora Salazar. Sí. Bueno, creo que lo que están haciendo es excelente, pero a ver, en cuanto a los contratistas, yo he trabajado con muchos en lo que tiene que ver con iglesias y denominaciones. Algunas denominaciones tienen la posibilidad de brindar consejos y trabajar con estudiantes. Creo que a veces en las escuelas y los administradores los ayudan y también a los estudiantes a involucrarse en una situación muy particular donde hubo un estudiante que le dijo a un asesor que no estaba en la clase adecuada de matemática, y cuando hablé con el director me dijo, bueno, pues hay algo que podamos hacer para ajustar. Ese estudiante luego vino y me preguntó si estuve involucrado, y yo dije que sí, y me lo agradeció porque le iba mucho mejor. Entonces yo creo que también cuando podamos coordinar y colaborar con estas organizaciones va a ser un gran beneficio. Sí, gracias por esta reflexión y por la anécdota, porque resalta la importancia de las relaciones personales y en el éxito de nuestros estudiantes en el sistema. Esto es algo que hacemos y queremos continuar elevándolo y aplicándolo. El resultado C es específico para la competencia del idioma inglés. Nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes en nuestro sistema que aprenden inglés. Y nosotros sabemos por los datos internos que los estudiantes que aprenden inglés a nivel secundario tienen dificultades a la hora de graduarse. Entonces queremos nosotros hacer un mejor trabajo para cumplir con las necesidades de los aprendices del idioma inglés en todos los niveles, además del secundario. También quiero orientarlos unos minutos sobre estos resultados. ¿Qué significa cuando está redactado? Van a ver que estamos pasando de porcentajes, como vieron el resultado A, cuando hablábamos del sentido de pertenencia, a niveles relacionado a una medida que está administrada por el Estado. Esto es el ELPA, es el English Language Proficiency Assessment, que es la evaluación de competencia del idioma inglés. Esto brinda un reporte detallado que se encuentra en el sitio web del Departamento de Educación de Oregon para cada distrito y cada escuela, y esto es para cada una de las escuelas de este estado. Y el detalle de responsabilidad o rendición de cuentas es la información que respalda los boletines de notas y calificaciones que se dan a nivel anual. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos mejorar los grados K5 de LP en el curso del nivel 3 al nivel 4, lo que decimos es que entre los estudiantes que son aprendices del idioma inglés, que toman la evaluación ELPA a nivel primario, en ese reporte de rendición de cuentas queremos ver que todo el distrito eleva su nivel de un nivel 3 al nivel 4. En el caso de los contatos tenemos un promedio estatal para este reporte. Nosotros vemos que los estudiantes de escuela primaria tienen promedio estatal. En esta evaluación ELPA, el nivel medio está un poco por debajo del nivel estatal, queremos que bajen del nivel 2 al nivel 3. En nivel secundario, el desempeño está a un nivel 1, que generalmente es el 10% más bajo a nivel estatal. Hay muchos motivos por el cual vemos esta distribución, podemos analizarlo en otra sesión si lo quieren. Creo que hoy no tenemos suficiente tiempo para eso, pero independientemente de los motivos que aportan a cada uno de estos niveles que ven aquí, nosotros sabemos que los estudiantes de inglés tienen dificultades para alcanzar el éxito en este sistema si avanzan demasiado el plan de estudios, porque quizás llegan al nivel secundario y aún no tienen ese nivel en inglés. Nosotros queremos desafiarnos para mejorar nuestra labor. Sí, adelante. Solo quería hacer un comentario sobre esto.
Nosotros hemos examinado estas puntuaciones previamente y lo que están haciendo es realmente lo indicado, ¿no? La rendición de cuentas desde los niveles más bajos hasta los más elevados. Tiene que haber una coherencia, eso es lo que nosotros examinamos. Porque hay que ver lo que está sucediendo, qué ajustes hay que realizar. Eso me parece que es excelente tenerlo en cuenta como sistema. Bueno, muchas gracias. Aquí quiero resaltar el C1 que tenemos, la instrucción en español de TWY y el doble idioma. Eso lo hemos planteado previamente, hemos sabido a través de las décadas de investigación y de nuestro monitoreo de datos interno que esta es una de las estrategias de apalancamiento más importantes que podemos utilizar para que los estudiantes adquieran la competencia del idioma inglés. Y los que lo hacen dentro de nuestro sistema antes de ingresar a la escuela secundaria se gradúan con tasas mejores que sus colegas monolingües que solo hablan inglés. Entonces, al hacer esto, vemos que los estudiantes se benefician. Por eso queremos apostar más a esto y continuar con su mejora. El doble idioma y la inmersión de doble vía, two-way immersion, implica que hay dos poblaciones de distintas poblaciones estudiantiles dentro de una misma aula. Por ejemplo, 50% de los estudiantes solo habla inglés o tal vez pueden llegar a hablar otro idioma y el 50% restante habla español. Lo hacemos para hacer una inmersión de doble vía, para que los estudiantes se puedan beneficiar o aprender de ellos. Porque hay patrimonio rico, cultural de ambos grupos. Entonces estamos desarrollando este multilingüismo en diversas poblaciones estudiantiles. Ahora estamos en el nivel secundario porque no tenemos la misma cantidad de estudiantes que tienen la necesidad de educación en español como lo tenemos en el nivel primario. Tenemos algunos modelos de única vía. Ese es otro modelo para que los estudiantes adquieran la competencia del idioma inglés con el tiempo, pero no necesariamente en ese caso tenemos una distribución del 50% y el 50% en las aulas. Pero sabemos que en todo el sistema vamos a tener que hacer esta inmersión, pero lleva tiempo implementarlo en el sistema completo escolar. Estaba aquí quisiera verificar el tiempo, pensaba unos 10 minutos más, ¿les parece bien? Sí, perfecto, bueno, gracias. Pasamos al resultado de alfabetización de la primaria. Esto es algo que mencionamos un poco esta noche y también lo hemos mencionado a lo largo de los años. Esto lo mostramos porque sabemos que una vez que los estudiantes pasan de tercer grado o pasan al tercer grado, transicionan de leer a escribir y a aprender. Si eso no lo pueden superar, después el desempeño académico se vuelve demasiado dificultoso. Entonces continuamos mejorando desde la lectura a nivel de tercer grado. Acá van a notar que hay algunas métricas. Queremos mejorar los resultados en 30% porcentuales y también tenemos que avanzar también a aquellos que son nativos isleños del Pacífico y hispanos y latinos. Creemos que si logramos esto vamos a mejorar el sistema completo. También queremos señalar que continuaremos monitoreando la lectura de nivel tercer grado. Hemos evaluado a una gran proporción de la población estudiantil en español. Esto siempre va a quedar un poco desfasado. Todavía queremos encontrar una medición adecuada también para poder evaluar la alfabetización en español, de la misma manera que se mide la de inglés. Así vamos a poder presentar información coherente. Una de las preguntas tenía que ver con eso, cómo se monitorea la implementación del doble idioma o del lenguaje dual. Tiene que ver con encontrar la evaluación de alfabetización
adecuada para la vía alfabetización. Vamos a marcarlo esto en la meta. Excelente. Ya nos quedan 2 resultados nada más, director Chandragiri. Sí, muchas gracias. Realmente agradezco, valoro este enfoque en el doble idioma y en la alfabetización. ¿Hay alguna estrategia para algún tipo de programa fuera de la escuela o después de la escuela para que los estudiantes se pongan al día después de la pandemia y de todo lo que hemos estado atravesando? ¿Hay algún espacio para tener algún tipo de tutoría después de la escuela? Bueno, voy a permitir que respondas, pero la tutoría después de la escuela no es parte de la estrategia. Nos queremos concentrar en la instrucción de doble vía, que la instrucción principal sea adecuada. Tenemos que tener implementaciones adecuadas durante la jornada escolar para poder avanzar o mejorar la lectura a nivel de 3er grado. Esa métrica es la que nos interesa. Doctora West, en sus viajes en el distrito, ¿usted ha encontrado resistencia a este tipo de estrategia de lenguaje dual? No, realmente no. Bueno, quería asegurarme de que esto conste en el acta, ¿no? Que no ha tenido esa resistencia. En ningún entorno lo he sentido así. Ok, entonces pasaremos a los últimos 2 o últimos 3 resultados. El resultado de, bueno, ese ya lo tuvimos. Entonces sí, los últimos 2 resultados. Resultado E, 9º grado en vía a la graduación. Esto también lo hemos mencionado. Queremos reorientar esto. Sabemos que los estudiantes que llegan al 9º grado no tienen los créditos suficientes para empezar camino a la graduación. Entonces muchas veces se vuelve bastante arduo ese año. Entonces queremos asegurarnos de que los estudiantes que llegan al 9º grado dejen su primer cuatrimestre y lleguen con todos los créditos necesarios para poderse graduar. Entonces las estrategias que encuentran acá buscan llegar en este sentido. Van a ver nuevamente alusión a los estudiantes hispanos y latinos. Queremos que los indicadores del 9º grado sean iguales o mayores que el promedio de nuestro distrito. Nos concentramos en este grupo focal en particular y aplicamos estrategias para ellos y para el resto del sistema, porque esto va a elevar los resultados para los estudiantes hispanos y latinos. De esta manera sabemos que vamos a elevar todo el sistema. En cuanto al resultado F, este es el resultado o el objetivo último, la graduación. Esto es lo que queremos alcanzar para todos los estudiantes de Salem Keiser. Queremos mejorar la tasa de graduación de los estudiantes aprendices del inglés del nivel 1 al 3 para la primavera de 2027, según lo medido por el informe de detalles de responsabilidad del distrito. Volviendo a lo que decía hace unos minutos, los aprendices de inglés son los que tienen más dificultades para graduarse. Entonces, creemos que si aplicamos estrategias y actividades que apoyen a los aprendices del inglés a medida que avanzan en el sistema de la escuela secundaria, sabemos que vamos a elevar todo el sistema. Por eso es que elegimos este resultado. ¿Qué otra pregunta hay? Tengo una pregunta respecto del resultado E. Respecto de concentrarse en los estudiantes hispanos y latinos. ¿Eso es porque es un porcentaje de la población o porque son los que tienen tasas más bajas en la vía a la graduación? Bueno, tiene que ver con ambos casos. Bueno, ¿cómo podemos garantizar que los estudiantes que no entran dentro de esos grupos y que también tienen dificultades, cómo garantizamos que no los estamos dejando de lado al tener en cuenta este enfoque? Es una buena pregunta. Al concentrarnos en grupos focales específicos, eso no significa que no estemos aplicando estrategias similares o a veces diferentes para esos estudiantes. Lo que sabemos con estos resultados es que tenemos que prestar atención especial a estos estudiantes dentro del sistema mientras trabajamos con todo el resto, porque sabemos que a través de nuestros datos internos, estos son los estudiantes que tienen más dificultades.
Entonces, concentrarnos en algunos grupos focales en particular no significa que estemos desviando nuestra atención del resto de los estudiantes. Bueno, si pudiera entonces hacer una recomendación, si de alguna manera esto puede constar por escrito, sería lo adecuado, porque si no muchos padres tal vez lo podrán leer y pueden confundirse y no entender el contexto. Si de alguna forma esto pudiera constar por escrito, sería adecuado. Sí, es una muy buena sugerencia, gracias. Bueno, doctora West, coincido con otros sistemas de investigación que conozco y mi pregunta puede que no tenga que ver con esto en particular, pero sí respecto de la graduación y los índices de matemáticas. Sabemos que una de las razones por las cuales los estudiantes fracasan es porque no pueden pasar matemática. Y se han implementado distintos esfuerzos en clases de matemática donde los estudiantes tienen clases de un nivel no universitario. ¿Hay alguna manera para garantizar que los estudiantes puedan alcanzar estos estándares de matemática y también podamos respaldarlos a sortear estos puentes para poder garantizar que lleguen al siguiente nivel? Sí, de hecho, esto es parte de nuestro plan de 9º grado en vía de graduación. Uno de los requerimientos es mejorar la pedagogía de matemáticas. Sabemos que hay distintas prácticas educativas que apoyan mejor la enseñanza de matemática. Entonces queremos construir sobre eso, ayudar a los colegas que están desarrollando los planes para mejorar esas habilidades. Entonces, a través de esto también vamos a mejorar el aprendizaje de matemáticas. Con esta presentación empecé a entender de qué se tratan estos indicadores clave de desempeño y de cómo podemos estar recibiendo este tipo de evaluaciones con respecto al resultado A y con la encuesta Panorama. En los últimos años he pensado que tal vez podemos dirigir a los asesores estudiantales y a los distintos estudiantes para que sepan cuán importante es esta encuesta, porque realmente es muy importante. Entonces, a medida que avanzamos, me parece que sería realmente relevante o importante que la encuesta Panorama sea algo que los estudiantes reconozcan, tengan en cuenta y que sepan que es importante. Y esto es algo que tendríamos que compartir con nuestros grupos asesores. Sí, es una muy buena reflexión. Gracias. Director Chandragiri, ¿hay alguna estrategia para las clases AP, para aquellos que están interesados en la educación STEM, por ejemplo? Sí, es una muy buena pregunta. Específicamente, no incluimos AVID dentro de nuestras estrategias. Eso está en todos nuestros entornos, no está por suspenderse ni nada, pero no sentimos que sea necesario explícitamente mencionarlo dentro de nuestras estrategias. Educación para ciencias, para matemáticas, para los que quieran estudiar ingeniería, por ejemplo, eso lo van a ver incluido dentro del resultado F3. Ahí específicamente mencionamos CITEC. Y hay criterios específicos para concentrarse en la educación CITEC y STEM. Rápidamente, para cerrar esta sección, vamos a regresar en febrero 2 veces. Vamos a tener una primera lectura el 14 de febrero y la segunda el 28 de febrero.
Lo que va a ser diferente es que cuando volvamos el 10 de febrero vamos a tener la lista de actividades completa con la revisión, vamos a tener la narrativa a la que nos referimos para que ustedes lo revisen. Las estrategias y los resultados van a ir redactándose en base al feedback que recibamos, pero en gran medida va a ser parecido a lo que han visto hoy. I just wanted to say, wrap. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, bien, yo quisiera decir que a medida que cerramos esto, la cantidad de trabajo que se hizo para esto es increíble. Fueron muchas personas del distrito que dedicaron tiempo, energía y los grupos focales que pude ver, o los que fueron otros, fueron muy bien coordinados, se dieron diálogos muy auténticos y creo que esto ha ayudado a brindar información y fundamento de las decisiones que tomemos hacia adelante. En el paquete también hay un borrador de una política de nuevos resultados. Acabo de decidir de empezar nuevamente porque parecía desactualizada, y lo que hice fue ponerla nueva y documenté algunos de los valores que mantienen los indicadores de desempeño, y en la segunda página pueden ver las medidas de los resultados. Y una política de resultados como esta está totalmente en consonancia con el sistema. Quizás hago algo parte del borrador, evaluaciones, assessments, pero bueno, está todo en los objetivos de la Junta de nuestra actividad ya, así que yo traté de dejarlo con los resultados más importantes. ¿Sí? Tengo un borrador, mírenlo, generen retroalimentación y lo vemos el próximo mes. Bueno, creo que esto nos trae al final y nos lleva a un receso de 10 minutos y vamos a volver a las 7:28.
Okay, welcome back. It is now 7:34. And we are going to move on to our topic B, Safe and Welcoming Schools Design Committee, Safety Systems, and School Resource Officers. And we are going to start with Director Hyen on the School Resource Officers issue. And so I will turn it over to her at this time. Thank you. So I wanted to lay out the history, since there's only 2 board members here. There's other people, but 2 board members here that lived through what went on with the SROs. To give everybody a little bit of background, some of the things from a report I'll be reading, it's more for the public than you because you got the report and I'm assuming you read it. So anyway, anything I may say that may not be totally complimentary, as I told Superintendent Perry, is just because it's part of what I remember. Don't take it personal. Don't take it personally. So really what I want out of this is for our conversation to continue on SROs. And I think I can lead you to understand why. Did you know that at one time the district actually wanted to have its own police force? I'll bet that might be a surprise to a few of you. I was a no vote, even though I'm very much pro-police, because I think it's important to have outside accountability and not have everything within the district. And so that's why I couldn't support it at the time. And I just kind of wonder what would have happened to those employees had we implemented our SRO policy. Anyway, I'm going to take you back to 2020, March, a time we remember well, especially in the district with COVID and lockdowns and everything that came with that. Then, with the tragic loss of life of George Floyd, came a tide of anti-police sentiment and calls for removal of SROs from schools around the whole country, not just here in Salem-Keizer. There seemed to be one particular group of students who wanted the SROs removed more than others. They had been coming in for a while, well before the 2020 events. Their testimony in the boardroom always left me with more questions than answers. I really wanted to understand what was going on and to understand their personal experiences. At the time, I was board chair, and I told the district I was interested in talking to them so I could understand. And all I got from the district was pushback and no access, that they would handle it. And as board chair, this really didn't help me to understand the student's perspective. As board chair, we're still in June here, I polled all board members, and all board members wanted to keep the SROs in our schools in one form or another. All of them. At this time, the board and the public were in limbo, not really sure what was going to happen or when a decision was going to be made. In August 12th, 2020, the Student Task Force on SROs was created by the district. I believe I got the date right based on a report. And although the board and public were unaware, the SRO contracts had been allowed to expire the month before. I'm going to read a few excerpts from the resulting report that the students gave for members of the public that may want to read this in full. You can find it in our school board archives, January 12th, 2020 agenda. So here's some of the pieces from the report. As a part of our task force, we desired to have as much representation as possible. A couple of representatives from the Los Latinos Unidos SEMTE, sorry if I pronounced that incorrectly, were invited to partake in the task force week 1. It was very informative and helpful to all of us to hear the LUS student stories and their perspectives on the situation, as well as hear their take on the school to prison pipeline.
However, while the loose students were an asset to our team, their organization and the negative actions they took part in resulted in their removal. There is an article from the Salem Reporter written by Rachel Alexander covering this occurrence and the details related to the result of loose students being departed from the task force. One thing we wanted to emphasize is the main reason we had to remove the loose students from our task force is that they broke our confidentiality agreements, that we had to remove our agreements that were set in place during the week one of the process. And by the way, this all was set up by students, and they were in charge of everything here. While these confidentiality agreements were not a contract for students to sign, we all understood that there were individuals out there who would have gone to extremes if they didn't agree with our ideologies. Safety was very important to all of us, and to prevent harm from possible threats, we had to keep confidentiality within our task force. Although the loose students broke our agreements, the other students of the task force came together to put together those agreements into a contract and set rules in place so that all of us could feel safe and secure in what we were doing. The students also, they did lots of different things. You can read all the details. I don't need to read it to you. One other thing I wanted to point out is the students also used the Salem-Keizer School District SRO 2020 synthesis report, which had community opinions. I'm not sure if I've seen that. Of course, it's been a couple of years, so maybe we saw it and I don't remember. Another thing from the report, with that being said, and that was they wanted to hold off on SROs while nobody was in school. It didn't make sense to them to have anybody there while we were remote learning. With that being said, our recommendation is to not remove SROs from the Salem-Keizer School District and instead make changes to the system that need to be fixed rather than getting rid of it as a whole. Going into specifics, we have separated our recommendation into 4 areas that our task force wants to work towards creating change in. Those include accountability, relationship, training, mentorship, and student engagement. Some of our community voices that wanted our SROs to stay said, "This is exactly the time we need police in our public schools. When I hear there are children afraid of the police, keeping the police officers in the schools allows the opportunity to change how those students feel about the police. My children learn to appreciate the SROs while learning stranger danger and say no to drugs. From these powerful role models, pulling police officers out of the school sends a message that the police are bad. We do not want our children to run away from police when they need help. We want them to run to police." And here's from an employee. "Our school resource officers are an integral part of our school district and schools. I work in a middle school, and the presence of the SRO is a positive influence on our students and staff. They are here in emergency situations, help when needed as an extra adult to monitor the halls, a friendly face and sounding board to the kids who are exposed to a negative home environment or are having problems at school with other students. They help the faculty and staff in classes as special speakers talking about how and why they became police officers, in health classes explaining the effects of drug and alcohol abuse. They are a resource for legal ramifications of students' behavior. They are subject matter experts in an area none of the staff can fill. They have resources the school district cannot provide. The school security specialists are also an integral in schools, but they are not SROs and they do not have the same training as police officers. The immediate access of the SRO makes students and staff feel safe, important, validated, and they have a friend that they can trust in a time of need." There's more, but I won't read all of it. And then there was one, I couldn't find this email on such short notice, but I remember hearing from a mom who said that her son probably would have committed suicide if it hadn't been for an SRO there dealing and helping her child with being bullied in school. So in March of 2021, the district announced that the SRO contracts had been canceled. Of course, actually, they just had not been renewed.
back in July. So my question is, do we really care about student voices? Do we really listen to them? And what happened to the recommendations of the Student Task Force, which was to keep the SROs? We care about the feelings of our students, and I don't understand why this was dropped. And I think about all the hours these students spent on this task force. So I am asking that we listen to our students and take the steps laid out in their report. A positive relationship between the police and our students will benefit them into an adulthood and benefit our community. We tell our children to run to the police or call the police if there's trouble, but if we teach them to mistrust them, that makes no sense. The police are human beings. They're mothers, fathers, police brothers, sons, and daughters. None are perfect, but neither are we. Final comment from the students' report. A key thing that we keep bringing emphasis to is that we need SROs and students to form positive relationships. And the first step of that is allowing students to see an SRO as just another human being, someone who is at our schools to support students and help students succeed. So the student group listed areas that needed to be delved into and worked on. I don't know, have we done that? I don't think I've heard about it, at least none as a student group. And with that, Director Chandagiri, do you have anything you want to add? Thank you. Chair, can I? Well, thank you very much. I wrote a brief summary. I just want to read parts of it which I shared with all our board directors. See, as we emerge from this perfect storm and pick up pieces and move forward, we have to acknowledge that terrible things have happened. And there are cascading consequences of policy decisions ahead of us. Some of them are very sad that we have to face this. For example, threats to our school safety. And on 2 occasions, for example, we had to call the FBI to help us. It breaks my heart when one of our 16-year-old students, instead of being in school, was shooting and was unfortunately died at the hand of police because he shot at the police. And the safety challenges faced by our staff at Waldo, challenges with behavior and risk the way I see it, has outstripped our capacities, and gaps in our threat assessment. Staff injury, we have heard from the vice president of the teachers union saying that staff are also afraid of reporting. I'm not here to say second guess, or not here to say we should have done this. History, we all know what happened. Just like Director Hines said, the times were such, it was a perfect storm, and everybody was caught up in that storm. That's how I see it. As a board, we cautioned not to make some big decisions in the middle of a perfect storm of many, many factors, which really harmed everybody, affected everybody. And the times were such, people were suspicious of each other, people were angry, people were scared, and all kinds of emotion was going. So I went back and looked at the civil rights data collection report, all the way from 2008 or so. I went and looked at the Oregon Department of Education. And at that time I saw, there were, of course, we have some SROs. And it was not entirely clear to me where the children were getting arrested, whether they're getting arrested in the community or in the school. And at that point in time, it was all showing 0-0 to all the school-related law enforcement referrals and arrest. It didn't make sense to me because the children were telling us that they were getting into trouble with the law. And I kept asking, is it happening inside the school or is it happening in the community? Because that's a really important ratio to consider. Is it school-related arrest or is it a community-related arrest? Sometimes the problem could be happening in the community, but they come to school. Some of them are by federal law mandatory arrests. There is no ifs and buts about it. It has nothing to do with school policy. But the narrative and the emotions were such, there was no room for any discussion. So at that point in time, we got a report from the Marion County DA's office. And I'm just going to read this thing. Less than 1/2 of 1% of students in Marion County are arrested by SROs.
less than 1/2 or 1%. Removing SRO does not remove police from school. Law enforcement and DHS remain obligated to coordinate and co-investigate child abuse cases, most of which occur at school, aren't sent so that the kids are not sent home to the perpetrator. And as predicted, instead of SROs, the patrol officers will have to respond, some of whom are brand new, responsible for emergency response elsewhere, unable to adequately investigate such cases. And so in this process, Superintendent Perry and rest of our board spent hundreds of hours behind the scene, going through the data, trying to understand what is going on. We had multiple meetings, I must say. Anybody wants, they can request. I got hundreds of documents. So we spent lots of hours trying to figure out where is discipline, what is happening, at what point in time the law enforcement have to get involved. Is it the problem at a discipline end, or is it at the problem at the SRO end? Because there are at least 5 different steps that are involved from the time a child is identified to have a difficulty till the point of time the juvenile justice system adjudication happens. There is also a Salem threat assessment document. It's a very good book that I read almost like 2 or 3 times. So there's a step 1 and a step 2. There's ways in which the systems are put in place. And there was a newspaper article for a good, the Statesman Journal wrote a very good article, I must say, for a change, they wrote a very detailed article, which really says that SRO should never have been involved in discipline process. So then I started asking, so what is going on here? Because every time, the whole narrative was, obviously the national tragedy got brought into our community, and the entire focus was on those 13 officers when there was no data to support it. And then we go back and look at the data. Of course, there is disproportionality of discipline, expulsion, suspension, and that problem has not been solved at all. It's still happening. There is 2:1 ratio of children from Hispanic or Latino community, expulsion, suspensions, and of course there is a 55% increase in the risk of disciplinary problem. Most of it is fighting and aggression and violence. So the question I really, then we went and asked, I got a report from the Kaiser police, because I wanted to have more than one way to know what is going on. Because of civil rights data collection, that's when we discovered we were not even measuring the law enforcement referrals. So that leaves it open. So we tried to go back and take a look at our data and see what is being reported, what is not being reported. Then we got an independent report from the Kaiser police. Even that shows that most of the report talks about the positive role the SRO plays. So the child learns to trust the officer. Because these children have to eventually become an adult. If there is a domestic violence or a crime happening in their home, they have to learn to have trusting relationship. They cannot take law into their own hands. So this is how we were. At that point in time, there was also an atmosphere of entire fear in our community. People were scared to say what they had in mind. Of course, there were some group of public comments where they are also coming from the position of fear, saying that we are scared of the police, we don't want them. But we were not able to articulate to the community the real problem has been in the way our discipline policies are being implemented. So we went along with that narrative to relieve the pressure in that moment. The decision was made to remove the SRO or not to renew the contract. In that moment, it did serve a purpose to diffuse the situation. Unfortunately, on a long run, it was not a sustainable solution in my mind, because the children have to learn to understand the consequences of their actions, or learning to know what is within the law, what is not okay, how to have a trusting relationship with our agencies or institutions. Unfortunately, in that area, we started failing. So during the distant learning, it was thought that we didn't want SRO. But on the other hand, that was the time the reporting of child abuse went down, but that didn't mean the children were safe, because only a sworn officer has the ability to span through multiple systems and trying to find out if there is an online predator trying to harm our child or not. Because no psychiatrist or social worker has the ability to go through that. And as we know, in 2 cases, we had to call the FBI to help us. So we did
discuss these things behind the scene with our district leadership and with multiple meetings saying, children are going to come back after the pandemic. They're going to be much more traumatized. Is this the prudent decision to make? After a lot of discussion, it was, there were certain groups, as Director Hines suggested, and NAACP headed by Dr. Richardson. He also was, of the opinion that children were scared of SROs and this is not the thing. But it was impossible for us to articulate this point in the community. And we really felt this was not the right way to go, not to make such precipitous decision with disastrous consequences that we are unfortunately facing at this point in time, because these officers, when we end up calling, don't have a relationship with our children, and they have to come in from the community as predicted by the DA of our county. So this was the background in which we felt. Then the question was, is it an operational decision or is it a board decision? So then we got clarity on that. It was an operational decision by the superintendent to make this decision. But ultimately, board is responsible for the safety. So by an executive limitation, we said, okay, this is an operational decision, but every month you show us an outcome to say how our children are going to be safe. Of course, month by month, that's how we started sharing this data in public. Director Then, of course, Spendigary. I'm just going to finish this, please. Thank you. Then it led to a situation, the data stopped. And in the last 2-3 months, the data is being presented, but we never had a discussion on the data. We saw the data, the numbers were going up, 55% increase in disciplinary problems, and yet nothing has changed. We haven't achieved anything. Number two, in the last 2-3 months, the way the data is presented, it has become even more convoluted. Before it was month to Dr. month, so people Shindigary. could see a trend. Dr. Chandragiri, I think we need to wrap this piece up, and it's a perfect segue because I believe that we're going to hear about how we will have more discussion about that data in, So let me just wrap it up in 30 Thank you. seconds, if it may be. Yes, because I would like to comment. Yes, please, let me finish in 30 seconds. So what I would really like to say is, when we start moving forward, what do we do? Putting pieces together cannot include set of false choices, this or that were offered in the midst of a perfect storm. There is really an urgent need for course correction. Let's get an independently verified forensic audit of all that happened. Let's really try an authentic, confidential survey of all families of our students, all families, for this. And then we can have data and this audit to guide us what kind of policy changes we need to change. Because we have heard clearly the policy hasn't changed. The okay, teachers' union Director shared with us. Chandragiri, I'm going to cut you off. We're going to Please. now move to the next part. The policies, we're deep in the policies. So we really want to hear about the policy work that we've asked occur in the district through our Safe and Welcoming Schools Design Committee. And so it's my pleasure to turn it over to our Assistant Superintendent, one of them, Dr. Udos Natak. Uh-oh, you have to. Good evening, Chair Carson Cottingham, Directors of the Board, and Superintendent Perry. Give me just a second to get my setup, Yeah, and then we'll get going. no worries. It's pretty good to multitask at the end. I kind of feel like a DJ, Yeah, you have to. so bear with me. I have my notes right here on my left side. It doesn't help that I'm left-handed. So what I'd like to do right now is just give you an update on where we are with one of the established board goals around safe and welcoming schools and standing up a safe and welcoming schools committee. If you look at this graphic, this might look a little familiar. If you recall, back in 2020, after we went through the process of going through the student task force, having deep conversations with the community about school safety, we hired a group from NYU to do a deeper dive on what school safety looked like. And in that moment in time, one of the biggest takeaways was our commitment to making sure that students were safe
and also understanding the complexities of what school safety was. Yes, we need to También es importante entender de qué se trata la seguridad psicológica, que se trata del sentido de pertenencia y dónde encaja aquí. Ese fue el trabajo que realizamos en 2020 y después, sin perder de vista la importancia de la seguridad, queríamos considerar la importancia de participar con la comunidad y con el personal para que los estudiantes estén seguros. Entonces, uno de nuestros objetivos este año era establecer este comité para continuar con este trabajo que habíamos comenzado hace 2 años y medio. Entonces, ¿cuál es el rol del comité? Les llamo la atención al segundo punto allí. El comité aprenderá a monitorear y comprenderá aspectos importantes de la seguridad escolar que incluyen la seguridad física, psicológica y el sentido de pertenencia. El comité de las escuelas seguras y acogedoras asesorará a la junta directiva escolar sobre varios aspectos de la seguridad escolar. Y esto es importante en este sentido porque el comité actúa como una estructura adicional dentro de otras tantas estructuras que tenemos para garantizar sistemas sólidos en torno a la seguridad escolar y también para tener escuelas seguras y acogedoras, pero también tiene que ver con la transparencia ante el público respecto de nuestros sistemas, del monitoreo constante, de cuestiones centrales y actuales para estar al día con las mejores prácticas que nos presenta la investigación. También, a medida que configuramos este comité, que es algo que queremos hacer pronto, queremos asegurarnos de tener una buena representación de la comunidad, que haya diversidad de ideologías y de representaciones en el comité. Con anterioridad a establecer este comité, lo que hicimos fue elaborar o configurar un comité de diseño de las escuelas seguras y acogedoras. Y es parecido al comité de dirección que teníamos para la adopción del plan de estudios. Teníamos especialistas o tendríamos especialistas o personas que conocen muy bien el trabajo, que puedan hacer el trabajo preliminar para garantizar el desarrollo de una estructura adecuada. Cuando ven el acrónimo SWSDC, ese es el comité de diseño y el SWSC es el comité de las escuelas. Vamos a ver estos acrónimos en las diapositivas. Pero lo interesante es el diseño de la estructura, el formato y ver realmente de cerca de qué se trata el resultado antes de reclutar un comité completamente conformado. Entonces, tenemos líderes con conocimiento que trabajan en las escuelas. Por ejemplo, tenemos un director de representantes SRMS, de MTSS. También tenemos un director para el acceso estudiantil equitativo, especialistas de conducta, directores o vicedirectores, todos ellos están muy familiarizados con nuestros sistemas de seguridad, con los sistemas socioemocionales de salud, especialmente los que trabajan en los edificios tienen un conocimiento muy cercano de qué sucede con la seguridad y los estudiantes. We picked up. Entonces, a fines de octubre lo que hicimos fue tomar una hoja del manual de NYU, que es el grupo en el que estuvo en las sesiones de participación en la primavera. Y aquí hay 3 preguntas que hicieron. ¿Cómo se ve la escuela cuando los estudiantes tienen un sentido de pertenencia? ¿Qué hace el personal de la comunidad y los estudiantes que quieren saber sobre estas escuelas seguras y acogedoras? ¿Y qué resultados queremos para los estudiantes, el personal, la familia y la comunidad? Así que hicimos algunos ejercicios analizando esto. Y estas son las cosas que surgieron para ayudarnos a guiar el trabajo cuando hagamos estos comités de estudiantes. Hay una cuestión de elevar la voz de los estudiantes, la familia y los personales, el tema del cuidado y conexión, el sentido de pertenencia, sistemas y respaldos de seguridad psicológica y física,
Algo que también surgió fue la frecuencia de racismo y la presencia de racismo y discriminación en las escuelas y cómo nosotros hacemos seguimiento, monitoreo y respuesta a esto, y también conducta estudiantil. Entonces, cómo analizamos esto también, qué hacemos al respecto. Tenemos sistemas de monitoreo relacionados a la conducta estudiantil. Bueno, el comité de diseño se reúne semanalmente. Antes nos reuníamos cada 2 semanas. Nosotros entendemos que el tiempo es de suma importancia, entonces estamos trabajando para hacer cada vez más rápido nuestro trabajo, para tener un comité que esté activo. Esperamos poder completar el trabajo incompleto. Hemos iniciado una estructura para poder reportar a la Junta, que va a iniciar con una asamblea del comité, que va a incluir miembros de la comunidad, personal, estudiante, y también vamos a generar en marzo una actualización sobre, bueno, en qué punto estamos con el comité y el lanzamiento, y en junio vamos a brindar otra actualización sobre los sistemas que decidimos monitorear como comité, cuál es nuestro aprendizaje y otras actividades del comité de escuelas seguras y acogedoras. Y aquí les dejo una cita que a veces uno se enreda tanto en los detalles de los temas estos, pero es muy importante centrarnos en la tarea, en los estudiantes. Todos los niños merecen una educación que garantice la seguridad del aprendizaje en la comodidad de quien son ellos mismos. Es una cita de la doctora Tina Simmons. Me gustaría hacer una pausa aquí para algunas preguntas y después me gustaría pasar a algunos sistemas de seguridad para poder reorientarnos sobre ese trabajo. Bien, bueno, muchas gracias. También me quiero actualizar sobre lo que sucede y leí los 2 reportes. El primero, el del grupo de tarea, y me pareció excelente. Y la verdad me decepcionó el del grupo LUSE, que no quería mantener la confidencialidad, porque para mí es un elemento clave como en este tipo de grupos. Creo que el resto del grupo de trabajo tenía representación de todos los grupos, y creo que eso es algo que hay que felicitarles. En cuanto al reporte de NYU, bueno, había muchas cuestiones en común presentadas por los estudiantes, y cuando nosotros hablamos de esto y lo analizamos y hablamos de los elementos que hacen que los niños se sientan cómodos en las escuelas, nosotros estamos involucrados con eso y comprometidos con eso. Lo que tenemos actualmente es que hay 2 problemas. En primer lugar, algo tiene que hacerse de manera directa, porque los maestros se están sintiendo amenazados. Esto es un tema que hay que abordar a nivel edilicio. Cuando yo fui director, bueno, en realidad fui decano de estudiantes o rector, y había una confusión con las bandas que se formaban y se desarrollaban en Woodburn, y los maestros también tenían sesiones. Un vicepresidente dijo, bueno, necesitamos un gran super consejero. Y yo dije, no, todos aquí en este edificio somos consejeros. Todos tienen que tener acceso a los estudiantes, algunos tienen acceso que otros no tienen. Y aun cuando uno es un custodio, alguien va a tener algún tipo de relación con esos estudiantes y se puede desarrollar, y van a hablar con estas personas, los estudiantes, antes de hablar con un maestro y un profesional. Entonces, después eso lo pueden referir a alguien más para ayudar en el proceso. Y todos estuvieron de acuerdo. Y después nos pusimos de acuerdo también para poder determinar que íbamos a cumplir con esa política. No todos estuvieron 100% de acuerdo con esto, pero sabían que era necesario y que iba a ayudar. Entonces, en cuanto a un cronograma, bueno, el cronograma que presentó sí tiene que cumplirse. Y en este sentido también es algo para felicitar, porque va a llevar cierto tiempo tener sostenibilidad, que tiene que darse para que los estudiantes alcancen el éxito y para que se ataquen las raíces de los problemas. Pero puede hacerse y tiene que ser rápido. Y los oficiales son buenos,
pero no todos son iguales los oficiales de recursos. Por eso tiene que darse esta referencia de McNary. Hay una persona que nació ahí, que creció en esa comunidad, hay una atleta estrella de la comunidad y tenía el respaldo de sus padres. Y eso es lo que nos gustaría ver. Y eso es lo que los grupos de estudiantes generan. Cuando generaron 4 categorías, querían ver un desarrollo. Y esto tiene que ver con la capacitación y con saber si tenemos los recursos para que esto se desarrolle. Y esto requiere de un proceso para poder lograrlo. Entonces, bueno, en cuanto a los SRO, a mí me gustaría que vuelvan, pero también me gustaría verlos con un estándar que el comité diseñe y también que se escuchen las voces de los estudiantes. Gracias. Gracias por los comentarios. Algo que quisiera decir es que este proceso ha llevado un poco más de lo que esperábamos, en particular por las conversaciones tan profundas y el aprendizaje tan profundo que hemos alcanzado. Así que algo que quiero que logremos es que esté activo para la primavera. Ha sido un placer trabajar con este grupo y entender las perspectivas de la seguridad, y creo que a largo plazo esto va a hacer que podamos hacerlo de manera adecuada. Director Chandragiri, gracias. Doctor, yo entiendo que esto no es una tarea sencilla. Creo que esto va a ser a largo plazo, así que los felicito por haber alcanzado esto, porque no hay una solución perfecta, nadie la tiene. Uno tiene que comprender que todos aprendemos a medida que avanzamos. Es como cambiar el aceite mientras uno conduce. Bueno, hay que tomar medidas a corto plazo. ¿Lo ha hecho usted? No lo he hecho nunca y nadie lo ha hecho, pero primero tenemos que asegurarnos de que la seguridad esté respaldada mientras planificamos a largo plazo. Porque no es solo un niño el que atraviesa un momento difícil, son todos niños, staff, docentes. El aprendizaje se vuelve imposible cuando uno se traumatiza, aún de manera subsidiaria o vicaria. Creo que, espero que la comunidad pueda participar, porque a veces creo que hay una desconexión entre la percepción de la comunidad de lo que se hace, porque ellos ven lo que salen los diarios, en los periódicos, y a veces vemos que lo que sale ahí no es lo mejor, y a veces hay que tomar pasos en tiempo real y esto no se ve. Es como dijo el director Salazar, tiene que haber sistemas implementados y ver que haya una rendición de cuentas sólida. La comunidad local aún puede contratar el personal adecuado para que estén de acuerdo con que esa persona trabaje allí y confiar. Ojalá podamos poner sistemas que nos ayuden a avanzar. Me gustaría ver, a final de cuentas, que todos esté mejor, el personal, el staff, la comunidad, y creo que como junta tenemos una tradición y tenemos que ser responsables porque nosotros reportamos a la comunidad. Los padres me preguntan por qué acosa o afecta a mi hijo, por qué sufre este malestar, por qué se genera la trata. A ver, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, ellos quieren estar seguros, así que trabajemos hacia eso. Eso nos gustaría verlo y creo que tenemos que avanzar así. Gracias. Doctor Shusna. Bueno, veo el cronograma que idealmente hay en febrero un trabajo que se va a completar, perdón, que se realizará la asamblea. Bueno, me gustaría saber cuándo va a comenzar todo esto. Me genera cierta curiosidad cuál sería el proceso de solicitud del comité de diseño de aplicación. Bueno, todavía estamos trabajando
de adelante hacia atrás. Nosotros estamos tratando de entender cuáles son los resultados que buscamos con este grupo y al hacerlo la siguiente pregunta es, bueno, ¿con quién tenemos que contar y cómo podemos asegurarnos de tener las oportunidades para una representación diversa y de contar con las voces adecuadas en esta mesa? Nos vamos a reunir mañana, pues nos reunimos los miércoles y vamos a empezar a depurar todo esto. Creo que en este cronograma, en las próximas 2 o 3 semanas, vamos a empezar a cerrar algunos puntos. En el último mes y medio estuvimos aprendiendo cómo poner esto en contexto, cuáles son los elementos y generar un sistema de monitoreo, de modo que podamos ayudar a trabajar con el próximo grupo que ingrese y poder ensamblar el grupo por completo. Adelante, sigue al micrófono. Bueno. Todos van a recibir una calificación de A. Bueno, quiero decir algo al director Chandragiri y a nuestra comunidad. Existe una percepción de seguridad que se está analizando y que es muy importante. Pero por la preponderancia del tema de los SRO, se sugiere que la presencia de los SRO hace que las escuelas sean más seguras para los estudiantes, educadores, personal y que los padres se sientan seguros. Pero, no obstante, la investigación establece que los estudiantes, en particular marrones, color, indígenas y con discapacidades, no se sienten seguros y eligen faltar a la escuela porque no se sienten seguros en ese entorno, porque ya no lo es para ellos. En esta investigación también hay otros estudios que a veces no están vinculados entre la presencia de SRO y la percepción de la seguridad de las escuelas. Y mi recomendación o mi pregunta sería, ¿cuánto se está analizando en cuanto a las enfermeras, el respaldo de salud mental para poder abordar los problemas que se generan por conductas adolescentes o que generan disrupción en su aprendizaje y que generan, quizás no a ellos, sino a sus colegas estudiantes? Bueno, gracias, directora Ávila. En nuestro grupo tenemos diferentes fuentes de aprendizaje. Uno es a través de reportes sobre seguridad escolar a nivel nacional y local, y vamos a aprovechar estos recursos también para que se genere un aprendizaje sobre cuáles son los impactos para los estudiantes desde la presencia de las agencias policiales a lo que sería el respaldo de salud mental. Hablamos también de la ansiedad en escuelas, el suicidio, el ser escuchado, visto, reconocido. Hay mucho de investigación y planeamos analizarla y leerla, y también vamos a utilizar otros recursos locales. Nosotros tenemos reportes del Estado sobre la seguridad de los estudiantes, tenemos los datos que surgen de la encuesta Panorama, tenemos nuestros reportes y también tenemos la coalición local de escuelas seguras y comunidades. Este ente publica un reporte anual sobre la sensación de bienestar de los estudiantes y planeamos utilizar todos estos recursos para guiar nuestro trabajo. En base a mi investigación, ha habido muchos artículos en los que hay distritos, condados que no informan con tanta transparencia lo que están haciendo con los estudiantes. Tenemos que ser pensadores críticos con respecto a este tema al examinar esos informes. Gracias por todo el trabajo que han realizado. Mi solicitud, en realidad son varias, para ser sinceros, pero como hemos hablado mucho
de los datos que le pedimos al distrito que nos proporcione en los paquetes de información, creo que al desarrollar nuestro plan estratégico esperábamos que este órgano sea uno de esos espacios que puedan examinar cómo, y tal vez nos puedan aclarar esto, ¿no? ¿Cómo podemos ver que estos datos nos dicen algo y cómo junta directiva, una vez en nuestras reuniones de trabajo más amplias, no tenemos tiempo de examinar todos estos datos con profundidad y ver si hay algo que nos está indicando esos datos que sea accionable? Entonces, en particular, este comité, esperamos, pueda encontrar algún tipo de mecanismo para examinar esos temas centrales, ¿no? Junto con todo lo que están incorporando al comité. Y eso tal vez lo puedan reportar o informar mensualmente en un documento de 1 o 2 páginas para que nosotros podamos examinar qué está surgiendo, qué recomienda el comité y cómo tenemos que examinarlo, porque es una responsabilidad central para la Junta garantizar la seguridad de nuestros niños en las escuelas públicas, y nuestros educadores están teniéndolo en cuenta. Por eso creo que estamos todos ansiosos de saber qué está sucediendo en el terreno y si hay algo que podamos hacer, ¿no? Tomar acción al respecto. Y veo que va a haber informes presentados a la Junta, pero también hay temas a nivel operativo a tener en cuenta. Creo que esa parte de lo que puede ser operacionalizado, eso es importante. Y tal vez necesitamos aclaraciones al respecto, pero también el tema de la rendición de cuentas. Eso es algo que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta dentro del distrito. Sí, creo que eso es lo que hemos estado pensando a lo largo de toda esta sesión de trabajo, como una especie de usina de pensamiento, ¿verdad? Como reunir todo esto e informarlo. Todo lo que se va planteando. Bueno, para responder a esto quiero reconocer lo que, y también indicar que el asesor estudiantil Brennan tiene la mano levantada. Todos ustedes han estado mencionando las conversaciones que ya hemos mantenido en las últimas reuniones. Parte del rol, el papel de este grupo es ser curadores, investigadores de parte de gente que tiene sus propias experiencias vividas y que compartan lo que ven, ya sea en su profesión o en su práctica como estudiantes o como personal. Y también tener en cuenta lo administrativo. Por eso se establece una gobernanza y por eso lleva más tiempo el proceso, porque hay que establecer como un director, una dirección, ¿no? Tiene que ver con un compromiso de 2 años. Todo eso es lo que tenemos en cuenta, ¿verdad? Cómo podemos ser responsables ante la junta directiva. Todas estas son cuestiones que realmente tenemos que reinicializar y después presentar como comité, pero tengo confianza de que vamos a acomodarnos a sus pedidos. Adelante. Tengo 2 preguntas. La primera es, para este comité, ¿hay posibilidad de que los estudiantes sean parte de él? Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué aborda el comité para que la comunidad sienta que estamos realmente abordándolo? Porque realmente hay que tener esto en cuenta. ¿Y qué es lo que aborda el líder? Bueno, la primera pregunta es sí, la respuesta. Hay espacio para los estudiantes. Y en segundo lugar, empezaríamos con los resultados y determinar cómo vamos a cumplir con esos resultados o llegar a ellos, ¿no? Desarrollamos, voy a usar una meta muy genérica, pero real que tenemos. Nosotros como comité decidimos que queremos desarrollar un sistema para rastrear
instancias de odio y discriminación en las escuelas. Entonces, ¿cuáles serían las estructuras que estableceríamos para abordar esto? Y después vamos a establecer la efectividad de la herramienta de monitoreo, cómo esto impacta la experiencia de los estudiantes y cuál es el efecto general en la seguridad de los estudiantes. Esta es una manera de abordarlo. La otra forma es examinarlo a través de ítems de acción, ¿no? Este va a ser un comité de acción en contraposición a un comité de asesor. Ese tipo de comité puede brindar consejos a la Junta sobre cómo avanzar y en cambio un comité de acción tiene más actividades, más activo para fomentar la seguridad de los estudiantes o en las escuelas. Esas dos cuestiones todavía no las tenemos definidas, pero es algo que vamos a volver a explorar una vez que nos vayamos reuniendo. Gracias. Director Chandra Giri. Gracias. Entonces, si entiendo bien, todo esto es algo operativo. La manera en la que yo lo entiendo es que la Junta tiene la responsabilidad de la seguridad y tiene que demostrar de alguna manera cómo va a medir la seguridad. Después va por una limitación ejecutiva, esto se delegaría en la superintendenta. Asegurar estas políticas, prácticas, capacitación, recursos para fomentar esto. Y la pregunta es, ¿seguimos reportando sobre métricas, números de manera regular para poder tener una supervisión de lo que está sucediendo? Y si estas políticas no están generando los cambios que tenemos o que queremos, y tal vez si vemos que esto no está yendo en la dirección adecuada, ¿qué pasos se van a emprender para asegurarnos de que tenemos que hacer un cambio y que todo tenga un curso adecuado? ¿Cómo cambiamos las políticas o las prácticas a mitad de camino cuando nos damos cuenta de que no estamos en el camino indicado? ¿Y cómo podemos controlar o supervisar esto a nivel operativo? Bueno, todavía no sabemos cómo responder porque el comité no ha sido conformado aún, pero va a haber un comité asesor. O sea, si fuera un comité asesor, le va a dar consejos a la Junta que luego va a trabajar con la superintendenta para desarrollar la política. Usted preguntaba si hay algo que no está funcionando. ¿Cuál es la acción o qué pasos van a emprenderse para cambiar el curso de estas políticas o esta práctica? Porque todos estamos presuponiendo que esto tiene que ver con problemas disciplinarios y que va a haber medidas tomadas. Pero si esto no tiene el rumbo adecuado, ¿qué podemos garantizar para tener esa supervisión? Creo que este es un pie adecuado para mi próxima parte de la presentación, que tiene que ver con los sistemas de seguridad, pero creo que tiene que haber una retroalimentación continua para las estructuras internas de parte de la comunidad y de la Junta. Y con estos aportes yo imagino que el grupo se va a ajustar en cuanto a sus metas y sus acciones para volver a nuestras metas, que es algo que vamos a definir para el acta. Nuestra meta 3 es equitativamente mejorar las condiciones para garantizar escuelas acogedoras y seguras. Y también nuestra estrategia es crear un grupo de trabajo que se ajuste a este plan estratégico. La responsabilidad es que el distrito y la comunidad trabajen a través de reuniones mensuales que definan métricas, presentaciones de informes. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre lo podemos ajustar, pero eso ya está dentro del plan, de las metas. ¿Este grupo de trabajo es diferente del que se presentó anteriormente? No.
Es el mismo grupo de trabajo, estamos funcionando con estas metas en mente a medida que avanzamos. Bueno, ese es un mecanismo entonces para reportar cada mes, para todos tener un rastreo de que estamos en el camino indicado. Así es como se establece. No creo que debamos ser súper estrictos, pero esto es algo que vamos a tener implementado y lo vamos a recibir en informes mensuales. ¿Y cuándo va a comenzar? Bueno, a partir de marzo va a ser algo mensual. Bueno, muchas gracias. Si entiendo bien, así será. Muchas gracias. Bueno, ahora pasemos a la tercera parte de este tema, o este punto de nuestra agenda, nuestro orden del día. Voy a comenzar y luego vamos a avanzar a los sistemas de seguridad. Les voy a decir por qué esto está en la agenda. Director Chandragiri, usted mencionó claramente que hay muchos informes y uno de ellos venía de su parte, lo dijo varias veces, la falta de atención a nuestros sistemas de seguridad. Entonces, sé que usted se está postulando para este puesto y entiendo la necesidad de hacer campaña, pero en nombre de nuestro personal quiero mencionar que la gente que usted reconoció el mes pasado, que son los que estuvieron allí y que están trabajando. Hay un sistema y al hacer estos comentarios, la gente que se presenta todos los días por la seguridad de nuestros niños quedaron totalmente deshumanizados. Y yo tuve la oportunidad de sentarme con un oficial hablando de la prevención, un jefe de policía, y estuvimos hablando sobre nuestro sistema y de cómo estamos cada vez más fuertes que nunca como sistema preventivo. Y fue una narrativa totalmente diferente que viene de gente que entiende sobre seguridad. Siempre podemos hacer mejor las cosas, pero quiero mencionar que yo incluso llamé a Courtney después de eso, pero todo lo que asumen Courtney, Christy, se presentan de maneras increíbles, son navegantes culturales en nuestra comunidad, hablan de la violencia de manera totalmente diferente a otras personas. Los niños pueden ver gente que se ve como ellos, que son modelos, y cada cosa que hacen muestra que a veces cuando la gente no los humaniza, no es algo bueno. Y perdón si me emociono al hablar de esto, pero quiero mencionar el impacto que esto tiene sobre gente que sí está ahí presente todos los días para garantizar la seguridad de nuestras escuelas. Yo estaba hablando con Courtney sobre el sistema de seguridad y ella me decía que nuestra evaluación de amenazas nunca empieza con la policía, nunca. Empieza con nosotros, porque nosotros somos los que son parte del sistema preventivo. Conocemos a los niños, a los desafíos, a las amenazas. Nosotros hacemos que participen las agencias policiales y las personas de la ciudad de Salem puede decir que está más fuerte que nunca. Entonces, por eso quiero que repasemos rápidamente los sistemas de seguridad para que todos recordemos el buen trabajo que realizamos y vamos a vernos reconfortados cuando se los reconozca. Así que gracias. Gracias, superintendenta. Quiero hablarles a todos sobre nuestros sistemas de seguridad. Y hay dos facetas de la seguridad que han sido reconocidos esta noche. Una es la seguridad física y la otra es la seguridad psicológica. Quiero hablar entonces de estos sistemas y su presencia en las escuelas para tener un entendimiento común de qué se trata la seguridad física y la seguridad psicológica. Incluí algunas cosas en las diapositivas para utilizar como punto de referencia. Students, school staff, and community. La seguridad física se refiere a la protección de todos los participantes, incluidas familias, cuidadores, estudiantes, personal de la escuela, la comunidad, de la violencia, robo, exposición a armas y amenazas para establecer
un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes para que puedan sentirse seguros. La seguridad psicológica es la creencia de que uno no será castigado o humillado por hablar de manera respetuosa sobre ideas, preguntas, preocupaciones o errores, y que la escuela es un lugar seguro para el riesgo interpersonal, para tomar riesgos y crecimiento interpersonal. Aquí tenemos colegas confiables en los cuales podemos basarnos para avanzar. Aquí tenemos una pirámide de seguridad. Quiero quedarme del lado psicológico. Voy a hablar de sistemas de soporte utilizando esta jerga de niveles. Tenemos nivel 1, 2 o 3 varias veces. El nivel 1 son los sistemas que tenemos aplicados que impactan a todos, y el nivel 2 son los sistemas, y el nivel 3 son aquellos que tenemos implementados que impactan a un menor porcentaje de estudiantes. El menor porcentaje sería el de nivel 3 con respaldo de más intensiva. Esto puede ser un 5, un 10% de la población. Entonces, aquí tenemos, a medida que inicio el análisis sobre seguridad psicológica, voy a hablar de un montón de los sistemas que tenemos implementados. Hay mucha investigación, hay algunas prácticas basadas en investigación, pero lo más importante de la seguridad psicológica son el personal que tenemos en las escuelas. Cuando tenemos los adultos confiables, adecuados en escuela, los estudiantes también que pueden representar a otras personas, esto crea un espacio en el cual los estudiantes se sienten seguros y en el cual pueden aprender. Entonces, las personas son los tomadores de decisiones y nuestro objetivo es generar la capacidad de invertir en estas personas para que puedan estar para los niños que los necesitan realmente todos los días. Así que aquí tenemos algunos ejemplos de los sistemas de nivel 1. Por ejemplo, prevención anti-bullying. Esto es algo que se brinda como educación y a lo que le prestamos atención. También tenemos salud mental y asociaciones de la comunidad. Este es un sistema que tenemos para la seguridad psicológica. Tenemos cursos de asesoría también para que los estudiantes hagan trabajo en sí mismos para poder entender su propia salud emocional y social, y que puedan hacer algunas evaluaciones y contactarse con adultos confiables y con el personal cuando tengan preguntas, problemas o preocupaciones. Esto es el nivel 1, y en el nivel 2 tenemos estudiantes quizás que tienen un problema y necesitan un respaldo más intensivo. Aquí pueden acceder a consejeros, trabajadores sociales, psicólogos de la escuela, el equipo de respuesta a crisis, aquellos que estarían en el nivel 2 y 3. Y para un poco más de contexto, nosotros tenemos 121 consejeros de escuelas en nuestros edificios. Estos casi 2 consejeros por escuela. Tenemos uno en las escuelas secundarias, no tantos en la elementaria o primaria, pero siempre hay. También tenemos 22 trabajadores sociales y 93 solicitudes de respaldo, y vemos que esto se encuentra abordado y son respondidas. Ahora volvemos al sistema de seguridad y respaldo, pero físico, utilizando el mismo formato. Tenemos nivel 1, 2 y 3, y si hay alguno que ha estado en un edificio recientemente, cuando uno ingresa, necesita, para ingresar al vestíbulo, permiso para ingresar, para ver si a quién está yendo a buscar. Este es un nivel de soporte de nivel 1 que es para todos los alumnos. Y no es lo que se viene a la mente cuando pensamos en seguridad, pero bueno, tenemos cámaras de seguridad que nos permiten monitorear problemas en los pasillos y en los lotes de estacionamiento. Esto es el nivel 1, y tenemos seguridad alrededor de los campus, por ejemplo. Esto es para todos, como dijimos, nivel 1. Ahora, cuando hay problemas en escuelas, también hay otras cuestiones de seguridad que no necesariamente tienen que ver con violencia, pero que quizás tengan que ver con, por ejemplo, incendios, algún tipo de ideación suicida que se verifica en un niño,
incidentes que necesitan algún tipo de respuesta. Tenemos equipos muy sólidos que atienden estos temas y esto va a intervenciones de nivel 2 y nivel 3. Tenemos, por ejemplo, el STAT, que es el equipo de evaluación de amenaza para los estudiantes, también el CERC, el Comité de Respuesta a Incidentes Sexuales, el SPP, el Protocolo de Prevención de Suicidios, también el Programa de Antiincendios o el EOC, que es para incidentes en escuelas o de respuesta y coordinación a crisis y emergencias. Todo lo tenemos para cada uno de los recursos, es decir, tenemos especialistas muy especializados que asisten a estas cuestiones. Quizás algunos han escuchado, por ejemplo, una evaluación de amenaza de nivel 1, cuando hay problemas o preocupaciones de seguridad que son relacionadas a un pérdida de personal, y hay un equipo in situ que se fija qué es lo que debe analizarse para ver el plan de seguridad y ver que la escuela esté segura. Todo lo nivel 1 también se refiere a alguien internamente para analizar la amenaza para los estudiantes, y que esto también se refiere a las fuerzas policiales. En el nivel 2 hay niveles más intensos de peligro, preocupaciones de seguridad, y cuando esto ocurre trabajamos con un equipo multidisciplinario y siempre trabajamos con nuestros aliados. Voy a darles algunos ejemplos de los aliados, pero por ejemplo trabajamos con Departamento de Policía, Liberty House, si hay algún incidente de abuso a niños, o Salem Fire, es decir, el destacamento de bomberos de Salem. Y nosotros no trabajamos en compartimientos estancos. Esto es un esfuerzo colectivo mantener a los estudiantes y a las escuelas seguras, y estamos muy agradecidos por las alianzas que hemos celebrado y estamos muy comprometidos con este trabajo con las agencias locales. Aquí tenemos un ejemplo de algunas agencias locales que están disponibles, con quienes trabajamos en conjunto. Frecuentemente nos comunicamos con ellos cuando hay incidentes. Aquí tenemos un ejemplo de las frecuencias de los sistemas de seguridad. Van a ver una progresión de 5 años y van a ver que quizás hay nivel 1 y nivel 2, que hay un incremento a lo largo de los años. A veces aumenta y a veces se reduce. Cuando se aumenta, a veces tenemos la idea de que, bueno, si hay más incidentes, nuestras escuelas no son seguras, pero estos son sistemas de prevención. Así que se ven estos aumentos. Hay una correlación con la prevención, del mismo modo que si uno ve una mayor cantidad de análisis en los hospitales para cáncer de mama o cáncer o problemas cardíacos, es que se está haciendo trabajo de prevención en esos chequeos. Esto nos demuestra que nuestros sistemas son sólidos y que están siendo utilizados, y que hay más personas que saben sobre el reporte de algo que les parece una preocupación, y tenemos equipos que están listos para responder a los incidentes. Solo quería desglosar un poco estas cifras cuando uno ve las estadísticas sobre STAT, CERC y FIRE, o los diferentes comités o grupos de asistencia. Aquí tenemos también algunos números de incidentes y los datos cuentan los hechos. Lo que van a ver aquí son las suspensiones, que han sido reducidas significativamente desde 2019 en adelante, pero se han incrementado un poco respecto al año pasado. Por eso, entonces, cuando decimos que las escuelas no son seguras, hacemos la pregunta obviamente de por qué hay un aumento respecto al año pasado, pero también hay menos suspensiones que hace 3 o 4 años. También tenemos el mismo caso con los incidentes graves de disciplina, y hay cambios de conducta. Quizás los niveles 1 y 2 empiezan a funcionar, y esto también tiene que ver con estos incidentes. Nosotros, si nos fijamos en la línea inferior, que es la de expulsiones, esto se ha reducido significativamente en los últimos años. Uno de los motivos principales es porque estamos trabajando con alternativas a la expulsión para los estudiantes que tienen quizás un delito menor, o dependiendo de o alguna violación de conducta, dependiendo de la gravedad.
Entonces, a veces esto quizás si los estudiantes son retirados de la escuela, deja de ser un lugar seguro. Siempre nos tenemos que asegurar que reciban la asistencia y la ayuda que necesitan. Pero esto es un ejemplo de quizás cambios conductuales en los últimos 3 o 4 años con estos incidentes tan graves que se han dado. Antes de cerrar, quisiera terminar en esta nota que para mí es muy importante para la Junta y la comunidad. Los sistemas de gestión de riesgo y de seguridad han asumido la tarea de que esto refleje la población estudiantil y si ven a los especialistas de seguridad y nuestros coordinadores de campo, directores y personal de respaldo, son uno de los departamentos más representativos de las comunidades diversas y al hacerlo también son agentes culturales en nuestras escuelas porque estos especialistas en seguridad escolar cuando llegan y cuentan sus experiencias y pueden relacionarse culturalmente con nuestros estudiantes se sienten más seguros y se abren a ellos y esto crea mucho lugar para crear relaciones, una sensación de pertenencia y también correlación. Quiero entonces felicitar a estos sistemas y es personal porque trabajan intensivamente y les agradecemos mucho esto. Quiero hacer un comentario muy breve sobre este sistema. Estos modelos fueron incorporados en el condado de Marion también, a nivel de distrito escolar. John Mandrell estaba liderándolo. No solo esto ha sido un modelo para el estado de Oregón, sino también a nivel nacional, ha sido reconocido. Y en segundo lugar, este tema del proceso, tenemos que entenderlo. A veces uno va a través de un equipo de cuidado y el estudiante puede obtener recursos o, por ejemplo, ha alcanzado un nivel como que tiene que atravesar el sistema judicial antes de que nosotros podamos brindar estos recursos. Entonces, aun cuando hay una respuesta inmediata, quizás no sea exactamente lo que se necesita en cuanto al desarrollo subsiguiente, pero estos equipos prestan atención a lo que ocurre. Gracias. Adelante. Una pregunta rápida sobre los datos. Los números de 2022-2023, ¿estos son proyectados o son hasta ahora? Hasta ahora. Creo que esto lo tomé el domingo en la noche, así que sería 22 de enero, es hasta 22 de enero. Director Chandragiri. Bueno, muchas gracias, doctor, gracias, presidenta, superintendente Perry. Realmente agradezco. Y también tengo mucho respeto por todos los equipos que trabajan en la seguridad física y psicológica, pero a lo largo de estos 4 años me he enfocado en la seguridad de los estudiantes. No es algo que hago por las elecciones. Quiero que quede en registro que he trabajado congruentemente y consistentemente esto, aún antes de ser miembro de la Junta. Me gustaría que esto quede registrado y plasmado. Quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el personal. Esto es en el interés real de asegurar de que cada niño, cada persona del personal y miembro de la comunidad esté seguro. Yo no quiero que esto se lo tomen a nivel personal. Tiene que ver sobre cómo podemos trabajar en estos sistemas de seguridad. Porque a veces parte de esto es plantear la pregunta. Tenemos que iluminar en este sentido y ahí vamos a poder recuperar la confianza y la confiabilidad. Cuando los miembros de la comunidad se acercan y me preguntan, yo tengo que reasegurarlos, tengo que brindarles esta seguridad de que nuestros equipos trabajan. Solo con esta intención hago esta pregunta. Siempre he insistido y me he concentrado en abogar por la seguridad de los niños desde el primer día y antes de trabajar en esta junta. Solo quiero que esto quede en registro y aclarar mi posición. Esto siempre tiene que ver con que yo creo que los niños tienen que estar seguros y sin la seguridad no hay aprendizaje y que nuestros maestros también tienen que sentirse seguros para poder trabajar. Eso es lo que
quede en registro y que se pueda aclarar, porque pareciera haber ciertos malos entendidos o errores de información de lo que yo creo de la seguridad. He escrito públicamente sobre esto en diferentes artículos, en diferentes medios. No es nada nuevo lo que estoy compartiendo. Simplemente quiero asegurarme de que quede aclarado en público. No quiero que nadie en esta junta o en la comunidad entienda algo distinto y que tenga un error de concepto. Así que, por favor, permítanme hacerlo y gracias por permitírmelo. Gracias, director Chandragiri. Creo que el problema como miembros de la Junta es que tenemos que hacer las preguntas difíciles. Estoy de acuerdo que tenemos que continuamente plantear estos temas en torno a la seguridad y tenemos que hacer todas las preguntas, pero cuando usted hace declaraciones definitivas en público que se declaran como hechos con relación a nuestro distrito, empleados y estudiantes, ahí es cuando se da ese daño. Por eso tengo que tener en cuenta o tengo que decir que entiendo que seamos apasionados de distintos temas, pero creo que nosotros no podemos decir que no tenemos la capacidad de examinar un caso como abuso de niños en el sistema, porque sí lo tenemos. Creo que esta no es mi declaración, sino que estos son datos que fueron presentados por el fiscal del distrito, del condado. Entonces, solamente estoy mencionando datos que están compartidos en el registro público. Es un asunto público. Bueno, voy a volver a formular la pregunta a mi superintendente. ¿Podemos nosotros trabajar a través de distintos sistemas cuando hay un alegato de abuso de niños? Sí, fue la respuesta. Bueno, listo. Director Ávila. También a mí me parecen bastante desafortunados sus dichos, sus declaraciones cuando mencionaba que esto es algo que sucede todo el día, cuando estamos tratando de evitar que los estudiantes estén ausentes. Me parece que fue muy desafortunado su declaración porque daña a todos los trabajadores que están haciendo su trabajo. También valoro el trabajo que han preparado y todo lo que han compartido. Esto demuestra que hay trabajo que se está realizando para implementar sistemas adecuados. No vamos a solucionar esto si creamos un entorno que no es acogedor y seguro. Hay pruebas disponibles de que hay efectos positivos en las escuelas y que hay datos que no son concluyentes. Pero lo que sí es concluyente es que hay una asociación incrementada con el índice de agentes policiales y de estudiantes que son objetivizados como malas influencias, son escogidos. Comparto con usted, director Chandragiri, y también con la directora Hayan, que han habido muchos artículos, los compartí, espero que los hayan leído y que hayan podido adoptar una perspectiva diferente de que esto existe y de que no hayan visto los números directamente de un informe del condado Marion, no significa que esto no exista. Tienen que escuchar a los estudiantes que surgen de estos artículos, de estos informes. Y también cuando la presencia policial está asociada en las escuelas, hay índices crecientes de suspensiones, expulsiones y acciones disciplinarias. Desde el 2018 hasta el año corriente hemos visto una baja en estas tasas, pero recordemos que hemos tenido una pandemia donde las conductas sociales no han estado reguladas, entonces tenemos que continuar trabajando en esto. Valoro todo el trabajo que se ha realizado. Y por último, quiero decir que el acoso basado en las escuelas, la disciplina exclusionaria y los consecuentes efectos negativos afecta a los estudiantes de colores, estudiantes con discapacidades, estudiantes de la comunidad LGBTQ.
Y una y otra vez quiero decir que esta información tiene que enraizarse para poder abordar la situación desde una perspectiva, desde un enfoque diferente. Y por último, hay millones y miles de millones de dólares que se han invertido en seguridad, en tecnología, en las escuelas, especialmente desde 2018, desde el tiroteo en la escuela de Florida. Sigue habiendo tiroteos en las escuelas y lamentablemente no hay ninguna escuela ni comunidad que pueda estar a salvo cuando las armas estén disponibles en los campus, en las escuelas. Y hay mucha investigación y evidencia que dice que los SROs no evitan o frenan los tiroteos masivos en las escuelas. La conclusión es que los recursos van a ser mejor aprovechados si aumentan el bienestar mental, si pueden fomentar esto y estas evidencias que no son presunciones o creencias, y estas evidencias tienen que conducir la toma de decisiones. Gracias, directora Ávila. Segunda vicepresidenta Guzmán Ortiz. Muchas gracias. Solamente quiero decir nuevamente cuán importante es la colaboración. Y esto incluye la colaboración entre la comunidad del distrito y la junta directiva, que puedan comunicar las distintas necesidades. Y todos podemos reconocer que nuestros sistemas no son perfectos, que ningún sistema es perfecto. Por eso tenemos que continuar colaborando en torno a esto para verificar los sistemas. Y mi pedido a todos nosotros sería entonces que tenemos que continuar con las conversaciones constantes respecto de los sistemas de nuestras políticas. Creo que la colaboración para la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestros educadores es lo que tiene que ser lo principal para nosotros y por eso estamos aquí. Gracias. Tengo una pregunta más y creo que estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy. Pero esta pregunta tiene que ver con lo que acaba de plantear la directora Guzmán Ortiz. Me pregunto respecto de las lagunas, las brechas que tenemos como en todos los sistemas. Creo que estamos haciendo muchas cosas adecuadas, muchas cosas correctas al concentrar nuestros recursos en las áreas indicadas. Estoy muy contenta de tener estas relaciones sólidas que estén concentradas en evaluaciones integrales de la situación para poder profundizar y evitar tragedias, para poder hacer que la gente siga segura. Pero ¿cuáles son nuestras brechas actuales en lo que ustedes estimen, superintendente? Así yo puedo empezar y después vemos si alguien de mi equipo tiene algo que agregar. Un par de cosas. Los estudiantes con altas desregulaciones, a veces estudiantes con discapacidades que tienen muchas dificultades para mantener su regulación en las clases. Estos son estudiantes que a public school. And these are also kids that we would never, even if they hurt a kid when a student with or hurt student with disabilities, we remove them, but these aren't arrests because these aren't intentional. These are kids who don't know how to regulate. So, but at the same time, we don't have great community-based mental health placements. So for kids who are really tier 4, we don't have that. And in some ways, that's not a public school's job by itself. So I would say the biggest gaps are community gaps in mental health services, community gaps in cultural brokers for students who are beginning to be involved in gangs. Our best prevention involves going into the community and navigating culture and elders and getting families. Well, that can't just all be on us. So I guess the biggest thing is some sort of a comprehensive children's initiative within our community are our bigger gaps. Now, gaps in the tier 1, tier 2, we see those every day anytime we have a gap and try to course correct, and we kind of have the resources. But now remember, we're spending about $38 million on mental health supports when you count counselors, behavior specialists, and that's not enough for those tier 4. So I think those are the biggest gaps, and that's really a community issue we need to solve.
Would you add anything to that? Yeah, the only gap that I see in addition to that is we know it's inevitable that we have some students that are going to fall through the cracks, and so continuing to look at whether it's through empathy interviews or through knowing every student by their story, understanding what's happening with students that are on a wait list to go to alt programming, what's happening to students who are perhaps 10-day dropped, and how can we refine our programming to make sure that we're enhancing the sense of belonging for students, because I think that's one of the gaps that we still need to improve in. Okay, thank you for that. Yeah, one of the conversations I was having today with a school leader was around especially our secondary kids need some smaller school environments. Kids who aren't interested in athletics, clubs, music, theater, just need a small space, a smaller learning environment to come to school. So we've got to really think about that as well. Thank you. I had a kind of quick question. Go ahead. I guess just thinking about the family caregiver involvement in this system, like, does it fall anywhere? Is that an opportunity? And I know that it came up during the integrated planning conversation of just kind of a desire for increased parent engagement. So curious where that might land on this work. You actually reminded me of one thing that we're working on. We're trying to pilot in schools is our parent volunteer program. And we're recruiting parents at a few of our high schools and a few of our middle schools. And the goal is just to get them in the hallways when students are arriving to schools, to be an extra sense of presence, community, another trusted adult. And so that's one thing that we're trying to do in terms of just active parent engagement. But we are always looking for ways to enhance authentic parent engagement, community engagement, whether it's standing up a parent committee at Houck or Waldo and asking them what their needs are, or frequently engaging with families throughout the school year so that we understand what the needs are and what's going on in the community. Okay. Well, I'll just try to wrap us up. Thank you for all of the information. I guess my takeaways are that our safety systems are strong and intact. We have gaps that we need to close that are sometimes larger systems issues than just our school, but it also is incumbent upon us to work within those larger systems. And so, feel free to put us to work doing some of that. I think our threat assessment system really starts with the district and what we were doing, not with law enforcement. And that, our threat assessment system, as Director Salazar mentioned, really is the gold standard, not just locally, but nationally. And that safety really has to go beyond law enforcement, but we're very grateful to our local law enforcement for the relationships that we've been able to build and their work within the threat assessment network. I think this is the thing that probably keeps us all up at night as school board directors. Mm-hmm. And so I know we all want to hear more. We want to be able to roll up our sleeves and help where appropriate and when we can. And just so much gratitude to the district for thinking through all of these issues with us and educating us, and for your continuous improvement in this area. Thank you. With that takes us to the end of our agenda. And so I will note the time. It's 9:01, and the meeting is adjourned. Thank you, everybody. Thank you.